referentes que habéis entregado muy buenas. Todos habéis aprobado, que se dice, ¿verdad? Porque tenéis unos tutores muy buenos y porque lo nuestro siempre es animar desde el aprobado. Pero en este caso habéis recibido todos, espero, unas rúbricas donde valoran el trabajo que habéis entregado en la 1 y en la 2. Es verdad que esta vez ha sido demasiado tarde porque dejando tiempo, porque empezamos en enero, toda la evaluación se ha producido en este fin de semana, una vez que colgasteis todo bien tarde para que tuvierais más tiempo en ese 8-9, ¿verdad? 10, 11, 12, y este fin de semana los tutores online os han terminado entregando una rúbrica que tendréis que ver por ahí en la Moodle, ¿verdad? Donde os animan, donde os dicen frases bien, tanto a la actividad 1 como a la 2, y se han permitido decirnos, yo los voy a leer porque no vamos a poder escucharos a todos, sino webinar se iría en ello. Pero sí se atreven a decir que si bien todos cumplen y están bien, el grupo de los 40 que estamos resolviendo el tema, hay siempre unos 38, 39, 35, 37 y alguno que no rellena, ya nos contará si lo hace al final o cómo, pero sí me toca deciros que hay algunos que sois mencionados como referentes, para que eso empiece a llegar a los claustros, a los grupos. Referentes tiene algo así como decir, no, está bastante bien, el trabajo lo han cerrado bastante bien. Algunos de esos, en el fondo, porque entendáis cuál es nuestro papel este año, este seminario pionero, algunos de ellos van a servirnos para que cuando termine el curso y podamos presentar a ministerios y consejerías lo que se llamaría el avance de esta LONLOE, que se parecería mucho a lo que hicimos en el año 2010 cuando presentamos aquellos avances del COMBAS, que algunos de los que estáis sentados conocéis, lo hicimos porque habíamos estado trabajando previos con centros. Estos son los previos, ¿verdad? Esto sería el pilotaje. Bueno, pues en esos primeros pilotajes, y así os cierro, hay algunas propuestas que nos hacen los tutores online, donde me dicen y nos hacen decir, bueno, pues en la actividad 1, que sepáis que hay gente por ahí, como el Seminario de Aragón, el de Valencia nuestros, el CEIF de Fernando Garrido, el IES Dr. Fleming, el IES Aricel, el IES Ausias Mars, el CEIF San Miguel, el Yugo de Llanera, o incluso la Bastida de Álava, que nos parece que han terminado cerrando muy referentemente el trabajo. Todos estos que he mencionado, no os preocupéis, aunque ahora hablemos con uno o dos, porque van a ser colgados en ese lugar que veis, actividades referentes para que puedan servir, para que lo veáis, para que incluso lo toméis de referencia y puedan ser cambiados, algunas cosas de las que habéis hecho, incluso alguien que no entregó se anima porque lo ve muy resuelto y lo entrega, en fin. En segunda línea os menciono, nos dicen a nivel curricular que el IES Ausias Mar, que repite, y el IES Aricel, por lo tanto, va a haber que tenernos muy en cuenta, ¿no? El IES Alcántara, con la amiga Leda, que ahora voy a pedirle que aumente cosas, el CEI Fernando Garrido, también antes, también mencionado en la UNA, el grupo Intercentros de Zaida, de Empieza por Educar, y el Trilema de Marta en Zamora, pues nos plantean, junto a los que ya el otro día y el día anterior os habíamos anunciado, que estuvisteis hablando algunos, ¿verdad? El infantil de Colmenar Viejo, la propia Mar desde Zaragoza, pues todos ellos van a tener colgado en ese grupo que llamamos referentes para que estén a vuestra disposición. Y luego tienen una tarea más grande los evaluadores, que es con qué 2 o 3 nos quedamos de estas 6 o 7 que están mencionando, ¿verdad? Vais a estar siempre como referentes, todos van a tener todo colgado y se podrá ver lo de todos, y algunas de estas referentes, 2, 3, 4, pues a ver cómo van al portfolio final que nos permita decirle al Ministerio, como dijimos en el 2010, y eso lo haremos en junio o julio, y nos permitan decir a las comunidades autónomas, a todas ellas, porque tenemos gente, como veis, en casi todas ellas, y ahí formáis parte, que tienen gente adelantada, que si el próximo año van a hacer esto, que lo van a hacer, todas tienen que coger grupos de centros pioneros y lanzar un poco materiales en su propia comunidad. Lo harán también al hilo de que estarán los decretos de comunidad saliendo. Si sale un real decreto del Ministerio en junio o en septiembre, que sepáis que a partir de ahí vais a estar viendo nacer, ya se estamos reuniendo juntas con el Ministerio, los decretos de comunidad, los LOE. Luego les va a tocar, y yo espero que os llamen a muchos de vosotros, porque van a conocer vuestros nombres, vuestra experiencia pionera, podáis estar en un pilotaje de este tipo con centros de cada una de vuestras comunidades. Y esperemos un pilotaje estatal grande como el que vivimos en Combas, que bien nos vendrá ahora avanzaditos, porque nos estáis entregando primero materiales que nos van a servir mucho para seguir dando saltos, ¿no? Bueno, pues dicho eso, dejadme que llame, por ejemplo, a uno, que llame, por ejemplo, a Elías Fernando Garrido, que le he dicho al amigo Andrés que se prepare. ¿Estás por aquí, amigo Andrés? Coméntanos brevemente, dándole a tu chivatazo, ahí, a tu micro, Bien.
claves. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué claves del primero? ¿Qué claves cuando se te dijo, qué crees que va a cambiar? Actividad 1. ¿Qué crees que va a cambiar? Que lo habéis hecho bien, también como la 2. Pero ¿qué claves hubo allí para que terminarais escribiendo esos diferentes indicadores y elementos que notáis que va a hacer que un centro de infantil primaria tenga que moverse curricularmente hablando? Me vais a perdonar, Florencio. Acabo de ver, bueno, tenía un problema en el colegio y he llegado a casa muy tarde. He visto tu mensaje hace 10 minutos, se te ha confirmado hace un momento. Ya. Tengo preparada la actividad curricular 2, no he entendido que necesitásemos... No. Lo que ha pasado, Andrés, es que habéis terminado también siendo nombrados en la una. Yo digo, bueno, pues en una de las dos os escogemos, vale. Pues pues, cuéntanos. Sí. No, te Déjame. decía que no tengo preparada delante el... Bueno, pues déjame ver si tuvieran por ahí cerca. Déjame que vea, por ejemplo, si alguien tiene la una de estos que he mencionado presente, el Seminario de Aragón, el de Valencia, el CEI Fernando Garrido, que ya te he mencionado, no, el Aricel, el Mars, el San Miguel, el Llanera, o simplemente sin ella adelante, tranquilos, porque os van a ver en la plataforma y os van a releer bien. Alguno de ellos de la 1 nos quiere contar cuánto disfrutó. Voy a preguntarle a mi amigo Íñigo, que todavía no somos amigos, pero espero, Íñigo, que lo terminemos siendo cuando subamos a Euskadi y nos tomemos lo que hay que tomarse, que es dice un amigo mío que más importante que el currículum es lo que ocurre en esas tapas. No sé si estáis de acuerdo, y el vinoteo, que el currículum va luego después. Bueno, pues dicho así, a ver, Íñigo, si te animas. Cuando hicisteis la 1, bueno, la verdad que se ha hecho hace ya un mes, alguna clave que habéis rellenado ahí de qué creéis que va a cambiar en un centro infantil primaria y merece la pena meterle mano con la LOMLOE. Bueno, es que en realidad nosotros llevamos tiempo hackeando un poco el sistema desde dentro, ¿no? El primer día Carmen Pellicer comentó que los que estábamos aquí, de alguna manera, tratábamos de caminar de un lado a otro de los límites, ¿no? O algo así, no sé, no lo dijo así, pero bueno. Entonces, nosotros básicamente lo que hemos hecho es tratar de plasmar por escrito lo que llevamos tiempo intentando hacer en el centro, que hacemos, mezclamos edades, tenemos más de un profesor siempre en el aula, también tenemos tutorías compartidas, tratamos de dar a cada niño, a cada niña lo que necesita, sin importar que los contenidos estén asociados a una edad determinada, porque nuestro contexto es complicado. Hay alumnado que viene al colegio con 6 años y evidentemente tenemos que empezar desde ahí, por lo tanto todo se mueve es decir, lo que nos ha llevado a plantear esto, y que es un poco lo que estamos haciendo en el centro, son las circunstancias, como casi siempre, ¿no? Entonces, básicamente lo que hemos puesto por escrito es el planteamiento de escuela que tenemos en cuenta, llevamos tiempo leyéndole a César Coll con los básicos imprescindibles, con los básicos deseables, y lo que estamos pretendiendo hacer son itinerarios para asegurar esos básicos imprescindibles, pero por otro lado trabajamos por grupos y de manera cooperativa, llevando un poco como referente el proyecto Roma, algunas cosas del proyecto Roma, para que luego cada criatura, desde el punto en el que está, aporte al grupo. No sé si estoy centrando, pero bueno, básicamente sería un poco el planteamiento de escuela que estamos tratando de llevar a cabo. Pero a nivel de currículum, sobre todo con la aparición LOMLOE que vimos en la primera actividad, ¿hay alguna cosa concreta que ves bien que hay que meterle mano? Sí, básicamente yo creo que, en primer lugar, lo de asociar contenidos a una edad determinada, en el momento que vas a contextos complicados, eso se te desmonta. Entonces, y seguimos asociando contenidos o aprendizajes a edades determinadas y quizás tenemos que salir de ese planteamiento, ¿no? Incluso la distribución del alumnado por edad de nacimiento. ¿Por qué? Podemos plantear los aprendizajes imprescindibles con una manera más, como se ha hecho siempre, pero lo deseable puede ser optativas. Yo creo que tenemos que salirnos del marco, ¿no? Que habitualmente tenemos ahí. Bien.
marcar. Bueno, en algunas cosas, evidentemente, la LOMLOE sí va bueno, luego va a aprobarlo, y lo ha aprobado en el momento en que nos evitamos los niveles tan cerrados, ¿verdad? Y vamos como mínimo al ciclo. Y cuando luego se dice que unir materias con cierta libertad va a ser otro de los grandes temas, ¿verdad? Cómo se integran materias, y no hay que esperar a los ámbitos de secundaria, de primero y segundo, sí que evidentemente es un tema también de primaria que infantil tenía claro, ¿verdad? Bien. Bueno, pues lo dejamos ahí. Simplemente se va a hacer una cosa. Hay centros, lo vais a tener, que dicen y están expresando cosas nuevas y distintas. Leedlos un poquito y en ese sentido los referentes estarán mañana pasado con mi amigo Fernando colgando todo esto que los evaluadores nos han dicho. Leed a esta gente que ha hecho lecturas un poco curiosas cuando ha entregado la actividad. Bien, vámonos si queréis a la 2. Y entonces sí que te recupero, amigo Fernando. ¿Cómo habéis planteado, en este caso ahí desde el centro vuestro, en Granada, cómo habéis planteado, Andrés, el tema de la 2? En este caso, CPD era interesante, os hemos metido en un discurso nuevo que a nosotros nos tenía enamorado hace años, como es la capacidad profesional docente, para que vierais que va a ser tremendamente tocada por la ley nueva también, y va a requerir un perfil renovado también de los docentes. Y en este caso, Andrés, pues, ¿cómo has visto en esa actividad el trabajo del cuestionario, el informe que os ha hecho llegar nuestro amigo Juan Manuel, que espero que esté por ahí también, por si surge alguna pregunta sobre el cuestionario, y a la hora de rellenarlo con alguna dificultad que hayáis tenido, y en este caso las conclusiones, ¿verdad?, sobre ese cuestionario para indicar fortalezas y debilidades que le ve ya al grupo, porque cuando escuchemos a Leda, luego después, que lo hizo hace 5 o 6 años, y nos plantee una comparativa, ya veréis qué preciosidad que un centro pueda trabajar unos cuantos años y observar si es que en esa fortaleza de debilidades, en función de lo que le ha ocurrido, la formación que ha tenido, los debates que ha hecho, nota que incluso cambian, ¿verdad?, esas evaluaciones. Luego, Andrés, ¿cómo ha ido ese actividad 2, cuestionario, perfil profesional, tu grupo y tu centro? Bueno, antes que nada, en este tiempo de intervención del compañero he tenido la posibilidad de recuperar la actividad curricular 1 y solamente, bueno, hacer mención porque hay algunos de los aspectos relacionados con esa adaptación. No sé si me escucháis. Sí, sí, perfecto. Ah, vale, es que escuchamos ruido de fondo, no sabía si es que se estaba entrecortando. Los compañeros tuvieron bastante dificultad, incluso yo como coordinador y que he asistido a las jornadas del seminario, para saber exactamente qué se pretendía con esa actividad, ¿no? De hecho, fuimos a aspectos muy concretos en una primera tentativa de resolución de la actividad curricular y luego viendo algunas de las muestras, por lo que tú decías, de algún compañero en esas actividades referentes, aterrizamos un poquillo más con el objetivo real, que era, digamos, algo más general y, digamos, casi prescriptivo que no empezar con una actividad más, digamos, más específica o más concreta, aunque sí que en los referentes sí que nos centramos en esos documentos más concretos, incluso en algunos casos referenciamos documentos internos del centro, de documentos organizativos, ¿vale? En relación con la actividad curricular 2, hemos hecho una especie de introducción antes de esa tabla que destaca las fortalezas del grupo, destacando que debemos ser muy buenos. De hecho, el que peor valoré en los cuestionarios, las notas más bajas del cuestionario las di yo, ¿no? Y en esa actividad, digamos, en la que de manera consensuada estuvimos cumplimentando cada uno de nuestros cuestionarios, pero sí que sometimos, digamos, a valoración cada uno de los ítems. Pues en muchos de ellos no llegábamos a un acuerdo de, bueno, pues la valoración o la apreciación que hacía yo y lo que hacían mis compañeros, digamos, que no están dentro del equipo directivo, ¿no? Eso creo que se ha reflejado en los datos recabados y que nos fueron devueltos en ese PDF, con una desviación, digamos, positiva a favor del cole que se hace mucho más patente a medida que nos alejamos del contexto, ¿no? Porque sí que hemos observado que, por ejemplo, entre los CEIP de Murcia no hay una desviación tan importante y, sin embargo, en el marco general de los centros participantes, pues llegamos a un punto y pico, ¿no?, en algunos de los indicadores mejor valorados. Entonces, partiendo de esa base, que yo no sé si es una cuestión estructural que tiene relación con esta comunidad autónoma en la que estamos, el sol, el clima y demás, no sé a qué se debe, que estemos relativamente cerca, aunque hayamos valorado muy positivo, de los centros de Murcia y, sin embargo, en ambos casos, ¿no?, los centros de Murcia y nosotros, un poco más alejados, ¿no?, o valorando mejor esa desviación
los diferentes ítems. Yo centraría la atención, si acaso, partiendo de esa premisa de que hemos valorado bastante positivamente de manera general, centraría la atención en las debilidades del grupo, ¿no? Por no cansar demasiado o extenderme demasiado, ¿no? Y entonces, en el primer ámbito, en el institucional, sí que hemos observado que nuestro centro, a pesar de que en estos 10 años de gestión personal del centro hemos intentado abrir más la escuela a la familia, todavía es necesario implementar más modelos de colaboración a nivel de planes y proyectos vinculantes en los que pueda participar, ya no diría solamente la familia, sino por extensión el entorno del centro educativo más o menos inmediato, ¿no? Cuando digo el entorno me refiero a asociaciones locales, municipales, a empresarios o locales del pueblo, ¿no? Y luego tratar de integrar más el centro en redes colaborativas con otros centros educativos más o menos cercanos a nuestro entorno escolar y que puedan estar participando, por ejemplo, en modelos pedagógicos como el que nosotros llevamos implementando en el colegio desde hace un par de años. Debéis saber que tenemos prácticamente todos los niveles de primaria, porque infantil es una etapa que tradicionalmente ha trabajado con esta metodología, pero en primaria nosotros éramos un centro de libro, de texto, ¿no? Puro y duro. Y llevamos un par de años en el modelo de aprendizaje basado en proyectos que pusimos en marcha en los niveles de acceso a cada uno de los tramos de primaria y actualmente pues solamente tercero, el último nivel del primer tramo y sexto, el último nivel del segundo tramo, están, digamos, en un modelo más convencional, aunque ya se están haciendo, digamos, experiencias en el ámbito de aprendizaje basado en proyectos. En el resto de niveles no hay libros y todo el material está elaborado por el equipo docente que lleva un par de años participando en un modelo de formación en centros a través de grupos de trabajo y de seminarios docentes para preparar todo este material, ¿no? Bien. Por ende, hemos detectado que nuestro proyecto educativo, que sí que hace un análisis del contexto, no está, digamos que es un documento organizativo más que forma parte más de un protocolo oficial, ¿no? que un documento vivo y que realmente esté adaptado a las necesidades del centro, ¿no? Es decir, nosotros trabajamos mucho en todas estas ideas que tenemos y no siempre necesariamente lo hacemos a partir de un contexto patente y que quede recogido en nuestro proyecto educativo. Esto está pendiente de mejorar en nuestro caso, ¿no? Bien. Vale, Andrés. No, vale, no digo, gracias, digo porque si cuando sacamos a relucir y os decimos que primero es visibilizar que hay un trabajo exhaustivo, que os puedan leer, los referentes se marcan para eso, los vais a tener a disposición y has planteado 3 o 4 cosas que son, pues eso, elementales, ¿verdad? Que un buen diagnóstico plantee y le dé pautas al centro desde un análisis tan sencillo como ese. Hay que agradecerle al grupo nuestro de Extremadura que se pega ahí unas curradas buenas para que tengáis con rapidez también esos PDFs informando de toda esa situación e incluso los problemas que ha habido pero esperemos que se resuelven de cara a junio, porque ahora viene lo segundo. Mirad, lo interesante de un análisis de este es que en este lugar, en este primer momento, no se trata tanto de hasta qué punto es extrapolable algunos de los rasgos de las cosas que acabas de leer, como las que ha leído Andrés ahora mismo, intentando relacionarse con los centros de su comunidad, porque lo hermoso de Murcia es que toda Granada, todo Murcia, hicieran un trabajo de este tipo, evidentemente. Entonces, cuando podría haber una comparativa interesante. Pero en este caso, la comparativa que os hacemos interna, estando como estáis 2 o 3 de una comunidad, no deja de ser, como sabéis, un juego de procedimientos, no una realidad. Sí advertimos a las comunidades autónomas que sería bueno que se metieran en líos tan hermosos como estos, ¿verdad? De hacer diagnósticos un poquito contrastados sobre el conjunto de todos sus centros y animarles a identificar fortalezas y debilidades para luego cambiar toda la necesidad de la formación en centros, incluso la externa, muy en base a esas dificultades reales, no a qué le gustaría a un asesor de un CEP que surgiera con algún amigo ponente o cosas por el estilo. Luego, la pregunta viene aquí. ¿Os gustaría a final de curso, que por eso ahora le hago hablar a nuestra amiga Leda, con lo que volvemos a ver en el módulo 3, que es un mundo, en el módulo 4 ya veréis, de las competencias a las áreas, el trabajo por proyectos, la evaluación, ¿os parece, porque son elementos fundamentales del perfil de os parece que la propuesta que hacemos
que era la actividad 2 para junio, sea precisamente esa. ¿Querrías repetir en junio? Primero vamos a pedir que nos retoquéis indicadores e incluso nos deis algunos que no están ahí. Porque evidentemente, este cuestionario, que es un muy buen cuestionario, validado por expertos internacionales, es verdad que hace ya 5 años que se hizo y le falta alma digital. Por eso también viene lo digital al lado, ¿verdad? Entonces, vamos a pedir que por qué no nos ayudáis a retocar y modificar, y luego con esa modificación que aprobemos en general, os vamos a pedir que adelante, última vez, antes de iros de vacaciones, rellenéis eso porque vais a recibir otro PDF más, yo diría que entonces más completo, que os pueda permitir iniciar un comienzo de curso muy interesante, que es producto de una formación, de una reflexión y de un contraste nuevo. Aquí está de nuevo una foto que esperamos que sea comparativamente más rica que esta primera, ¿no? Ahora es que entendieras el procedimiento, entonces es a ver si es verdad. Por eso os decíamos, a ver si en la segunda ocasión, el que es un grupo y son 10 de un centro puede animar al centro entero a que por qué no se anima a rellenarlo todos, pero que haya tiempo hasta junio para hacerlo. Bueno, ¿quién nos lo puede explicar bien? Porque lo ve ya en su comparativa. Leda Garrido, ¿verdad? Instituto allí de Alcántara, en Cáceres. Cuéntanos, Leda, qué bonito ocurre cuando haces un cuestionario de este tipo hace 4 años y lo repites ahora con todo lo que hayas vivido. Sí, Por lo la tanto, verdad nos es que centramos más contigo en la comparativa, para ser también breves. sí, sí. Yo la verdad es que visto ahora ha sido un disfrute ver la evolución. Tengo preparada una pequeña presentación para ayudar a Muy que bien, vaya más fluido. Entonces la voy a presentar, ¿vale? Un muy segundito. bien. Vale, ya la veis, ¿no? Ajá, sí, se está Sí, empezando a salir. vale. Bueno, pues en el 2017, en julio del 2017, pasamos la encuesta, es donde tenemos lo mismo se hizo en muchos centros de Extremadura y nos dio una visión global de Extremadura, y ahora en el 2021, 4 años después, pues hemos repetido, ¿no? Estamos así, en el 2021 estos son nuestros resultados, que están bastante bien, vamos, estamos contentos con estos resultados, pero estamos así porque supimos, porque en 2017 supimos dónde estábamos, que estábamos aquí, que como veis no era nada destacable, ¿no? Pero sí que nos sirvió para conocernos mucho y para saber, para optimizar por dónde empezar a mejorar, ¿no? O sea, priorizar nuestras líneas, ¿no? La comparativa no es exactamente exacta porque en el 2021 había 12, o sea, en el 2021 hemos tenido 12 indicadores y en el 2017 eran 20, entonces hemos tenido que casar allí, ir buscando la evolución, ¿no? Pero bueno, en muchos de ellos sí que los hemos encontrado. Entonces, bueno, simplemente por comentar rápidamente por bloques, esto, quiero decir, la presentación esta os lo puedo pasar, lo Sí, positivo no tiene mucho, a lo mejor es más interesante ver la evolución de lo que más nos ha costado. Por ejemplo, sí que hemos sacado de conclusión de que los elementos psicopedagógicos que en ese momento pues nos parecía que estaba bien, incluso hemos retrocedido porque no le hemos hecho mucho caso, ¿no? En otros aspectos, esto es lo peor, que siguen siendo notas muy altas, ¿no? En este caso, por ejemplo, nosotros nos ha salido anteriormente más alto el indicador, pero creemos que es por la introducción de lo de la retroalimentación, lo cual ha abierto un espacio muy bonito de reflexión ahora, porque nosotros creemos que el proceso de evaluación, si lo hacemos respecto a la norma, usamos más variedad de instrumentos de evaluación que usábamos antes, pero a lo mejor no tenemos una retroalimentación eficaz. O sea, ¿cómo usamos toda esa información para luego mejorar, ¿no? Entonces, en este aspecto, pues tenemos que trabajar como grupo y, bueno, nos ha abierto un nuevo campo ahí de trabajo, ¿no? Y luego, bueno, hay algunos indicadores que ahora que no se han evaluado, pero bueno, por ejemplo que era muy bajo, sabemos perfectamente que ahora está alto porque el tema de la colaboración con el entorno nos mostraba que estábamos bajos y hemos trabajado mucho. Este sería en el bloque A, la institucional, y más interesante nuevamente la parte que tenemos que mejorar. La institucional, estas son las peores notas, es decir, estábamos ya muy consolidados, lo cual nos ayuda mucho porque ya partíamos de una buena posición y hemos llegado hasta aquí, ¿no? Y los peores que estábamos, pues que eran todo el tema de la colaboración con centros educativos, con las familias y tal, pues hemos mejorado mucho, pero ha sido algo que sí hemos sido conscientes de que hemos querido ahí. Entonces, desde distintos ámbitos, está bien ver cómo ese plan de mejora que hicimos, pues ha tenido al final un resultado, no sé, un resultado bueno, ¿no? Para el centro. En cuanto a la inclusividad,
bueno, pues lo mejor sigue siendo lo mejor, que es lo que nosotros consideramos bien y sigue estando bien, y con lo cual es bueno porque no nos ha pasado igual que en el anterior, que lo bueno lo hemos dejado y entonces se nos ha ido un poquito, ¿no? Y luego es curioso, por ejemplo, el de la visión, hemos avanzado mucho, pero nos gustaría todavía seguir avanzando más. Es nuestro indicador es más bajo y es porque aunque muchos de nosotros ya tenemos una visión unitaria del centro, siempre hay algunos grupos que se nos resisten o nueva gente y tal, entonces, bueno, pues todavía tenemos ahí un campo de mejora, ¿no? Y en el caso de que nos ha llamado mucho la atención, que habiendo incluido la inclusividad la hemos trabajado mucho, porque además hemos tenido en estos años unas altas capacidades que antes no teníamos, y eso nos ha ayudado también con los que no son de altas capacidades para una diversidad que no atendíamos nosotros. Creemos que en esto no han subido tantos como otros por el tema de las familias. Las familias no somos capaces que trabajen la diversidad con nosotros. Muchas familias no entienden que al alumnado hay que tratarlo según sus necesidades. Ellos quieren que se traten a todos igual y eso no puede ser, ¿no? Entonces, y no digamos al que ya es un poco diferente, ¿no? Es que, claro, es que esa familia, bueno, pero... Entonces, es algo que tenemos que trabajar también con las familias y es algo que, bueno, que ha quedado demostrado aquí. Por eso que las más bajas. Y luego, nosotros teníamos problemas de adaptación física del centro que no se ha evaluado en 2021 y lo seguimos teniendo, pero bueno. En el caso de la colegialidad, pues teníamos uno muy bajo en cuanto a, por ejemplo, el tema de los horarios y tal para el trabajo por proyecto. Estamos mejorando, no mucho, siguen siendo los dos peores indicadores, siguen siendo los dos peores, lo que pasa que ya no en ese grado. Sabemos que tenemos que seguir mejorando. En primero y segundo de la ESO hemos conseguido trabajar por proyectos interdisciplinarmente uniendo horarios. En el resto de los cursos estamos en ello. El feedback estamos, pero no como nos gustaría llegar. Estamos en proceso. Y en cuanto a la gestión del conocimiento, que sería el último bloque, pues nos ha llamado mucho la atención este indicador, que haya sido uno de los peores en cuanto a los modelos de enseñanza, porque es que estamos trabajando mucho en eso. Entonces, después de reflexionar mucho en el grupo, hemos llegado a la conclusión que es que realmente estamos en un proceso de investigación-acción. La verdad, estamos probando un modelo, tenemos trabajo por proyecto, aprendizaje por servicio, tenemos varios, y entonces esa variedad, aquí, yo creo que aquí la clave está en el verbo determinar. No estamos todavía seguros, estamos en un proceso de aprendizaje, estamos probando, sabemos que funcionan los modelos de enseñanza, pero ahora todavía como para determinar, tenemos una cierta inseguridad, como para elegir y saber ya cuál es posible y deseable frente a otros, estamos en ese proceso de investigación. Y bueno, eso es lo Muy que bien. hemos hecho. Leda, colócalo, vamos a colgarlo porque nos has hecho también la comparativa para que esté en tu trabajo y da una pista a todos, ¿verdad?, de qué podrían hacer en junio si repiten, mejoramos este cuestionario entre todos, repetimos un informe, lo tenéis a vuestra disposición y evidentemente cada equipo directivo hace uso de él porque la verdad es que suele ser muy rico, como acaba Leda de demostrar, cuando lo vives 3 años y lo pasas otros cuantos años después, tratando de incidir en aquellos que evidentemente estén más débiles, ¿verdad? Bien. Bueno, pues valga esta primera parte, que no da tiempo, como veis, a mucho, pero para ver que hay una gran batería de actividades, una, curriculares bien planteadas, otras dos también bien planteadas, que vais a ver las digitales un poco más adelante, porque ahora mismo no nos va a dar mucho tiempo, pero que hay buen material sobre la propuesta de portfolio digital en la parte primera y de muy interesantes PLES, ese rosco de las aplicaciones digitales que cada uno empieza a controlar, que también nos vamos a dejar, van a empezar a ser colgadas, y voy a intentar que en la próxima sesión le dediquemos al menos un cuarto de hora al campo digital, simplemente porque empecéis a acumular imágenes de buenos documentos entregados ya en la 1, en la 2 y en este caso en la 3. Pero nos vamos a ir a la 3, porque es que si dentro de 15 días vierais que el Ministerio hace público el primer borrador de perfiles competenciales, de las 8 grandes competencias, no sé quién me lo preguntaba el primer día, si era también Andrés o alguien así, ¿por qué la Unión Europea van a ser las de 2018? Vamos a ver si finalmente son, parece que sí, al menos eso es lo que creemos por la información que tenemos. Vamos a ver hoy ya qué es eso de perfiles competenciales, qué es eso de perfiles de salida en Portugal, ¿verdad? ¿Qué es eso de niveles de desempeño? Y eso cuánto puede cambiar un poco la dinámica de los que hemos sido de toda la vida la sinalfa en este momento y el epíteto en el otro, ¿verdad? Vamos a ver qué significa esto de perfiles competenciales, cómo las materias pasan a segundo plano, pero están,
y en este caso nos lo va a contar, como no, nuestro amigo Pepe Moya. No sé, Fernando, si le colgamos el power, si lo tiene él muy preparado. Pepe, ¿lo tienes tú para colgarlo? ¿Lo cuelga Fernando? Tiene una vídeo. Sí. Hasta mañana. Pepe, cuando tú quieras, empezamos. Perfiles competenciales. Está al lado, yo no sé si está Javier Valle con nosotros. ¿Está Javier por ahí? ¿Javier? Javier Valle, compañero también, como sabéis, académico aquí en la Universidad Autónoma. Iba a acompañar a Javier en algún momento porque quería remarcar algunas cosas. Él es un gran experto de toda la política de competencias en Europa y es el momento de que entre los dos, Pepe es el responsable, nos presente qué significa esto y de qué va a ir, por tanto, tanto el módulo como la actividad. Adelante, Pepe. Buenas tardes. ¿Me ven y me oyen bien? Sí. 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 Yo no veo la presentación, pero bueno, voy a seguir más o menos un esquema parecido al que hemos seguido en los anteriores módulos. Pero este presenta una novedad y es importante apreciar la novedad. Lo primero que hago, como siempre, es decirle el índice de las cuestiones que vamos a tratar. Vamos a tener una pequeña introducción. Luego vamos a hablar de la reforma del currículum, específicamente de la reforma que convendría a nuestro país en este momento. Vamos a hablar de las competencias como un nuevo tipo de aprendizaje. Vamos a hablar de la definición y selección de competencias clave. Y vamos a hablar de lo que se representan los niveles de dominio dentro de las competencias clave. Para terminar, como siempre, con una sencilla conclusión, ¿no? También vamos a tener, como lo hemos tenido en los anteriores, dos tareas que son las referentes para poder concretar el aprendizaje organizativo de este módulo en cada uno de los centros educativos. Vamos a analizar y a valorar lo que representan la selección de competencias clave, una propuesta concreta que se realiza en el módulo, y vamos a ver también qué posibilidades hay de desarrollar ejemplos de niveles de dominio. ¿Vale? Dicho esto, vamos allá. Como siempre, me gusta empezar con alguna referencia que invite a pensar, ¿no? Hasta ahora siempre lo he hecho con algún tipo de paradoja. Ahora también, pero lo hago en forma de una pregunta, que es, ¿se puede hacer siempre lo mismo y obtener resultados diferentes? Ya sabéis que esta es una expresión que se utiliza habitualmente y es una frase que se atribuye a Einstein, pero yo la hago como una pregunta. En general, ¿se puede hacer algo siempre lo mismo y obtener algo diferente? Si la respuesta es que no, entonces la clave es ¿qué ocurre cuando aparece un tipo de aprendizaje para el que hasta ahora no estamos preparando nuestros? Si aparece un tipo de aprendizaje nuevo, es evidente que algún cambio habrá que hacer. Y lo importante es valorar en qué consiste ese cambio y en qué medida el centro educativo en el que yo estoy está en disposición de hacer ese cambio. Es decir, hoy ya nos enfrentamos a una de las grandes decisiones que decíamos al principio que los centros iban a tomar. Es verdad que con una duda, con un interrogante, y es que todavía hasta que no se establezca el currículum prescrito, no sabremos exactamente qué perfiles competenciales va a elegir el Ministerio y, por tanto, cuáles van a ser de obligado cumplimiento en los centros educativos. Pero sí que tenemos algunas razones justificadas para pensar que esos perfiles competenciales van a ser las 8 competencias que en este momento la Unión Europea está promoviendo como las competencias clave para el aprendizaje permanente. Vamos a avanzar en esta dirección. Lo primero es que nosotros estamos inmersos en un proceso de aprendizaje organizativo. Esto es importante, ¿eh? No estamos solo aprendiendo nosotros individualmente, sino que estamos intentando que aprendan con nosotros nuestros compañeros y, sobre todo, que aprenda el centro en su conjunto a tomar ciertas decisiones. En la imagen que ven ustedes hay un ejemplo de 2 tipos de situaciones que se pueden producir en los centros educativos. La imagen está tomada de un experto en aprendizaje organizativo, se llama Argyris, es poco conocido, pero sí es más conocido la persona que lo acompaña, que es Donald Schoen, porque se hizo famoso con la famosa idea
de los profesionales reflexivos aplicados a educación. Pero en el fondo la imagen es muy simple. Yo mirando esos dos círculos que hay ahí, esas dos elipses que hay ahí, hay una más pequeña que representa el aprendizaje simple y una más grande que representa el aprendizaje complejo. Yo, mi centro, ¿en qué situación estamos? Si la interpretación que hago de la aparición de competencias clave es que no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, que es lo mismo que hemos hecho siempre, y en todo caso alguna cosa pequeña habrá que cambiar, entonces mi centro educativo ha decidido que está en un proceso de aprendizaje simple. Lo que tratará de encontrar sea una fórmula rápida para adaptarse a lo que consideran que son pequeños cambios. Pero si yo lo que creo, y mis compañeros conmigo, que las competencias son un tipo de aprendizaje diferente, que requiere sus propias condiciones y que esas condiciones hay que crearlas, entonces yo entiendo que mi centro está en un proceso de aprendizaje complejo y que eso nos puede obligar a modificar algunos de nuestras creencias, a modificar algunas de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, de nuestras estructuras organizativas para prepararnos y cumplir esas condiciones. Bueno, esa es una decisión clave. Tenemos que saber en qué punto estamos de uno de esos dos procesos de aprendizaje. Yo tengo que valorarlo con mi centro. Y puede ocurrir, y esto es importante, que desde el punto de vista de la comunidad educativa haya profesores y profesoras que crean estar en un proceso de aprendizaje simple y otros que crean estar en un proceso complejo. También se puede producir que haya profesores y profesoras que hayan tenido experiencias de trabajo con competencias clave anteriormente y que ellos mismos ya hayan modificado su supuesto, pero que el resto de sus compañeros no. Todas estas circunstancias pueden hacer que el tipo de respuesta que demos a lo que va a aparecer a continuación sea diferente en los centros educativos. Todo el proceso que ahora voy a trasladarles está basado en que el aprendizaje que las competencias son un tipo de aprendizaje diferente y que ponen en duda algunos de los supuestos básicos sobre lo que podíamos estar trabajando hasta ahora. Voy a avanzar en esta dirección. La reforma que requiere nuestro país, la reforma del currículum, no es una reforma similar a la que hemos tenido hasta ahora. Les digo por qué. La reforma del currículum más importante que hemos tenido en nuestro país se produjo cuando se incorporaron al sistema educativo las competencias básicas. Pero en ese momento prácticamente no se modificó el contenido. Incluso se sumaron, se añadieron más contenido de lo que existía anteriormente en las áreas curriculares. Entonces fue una reforma en la que se cambió los tipos de aprendizaje, pero no se cambiaron los contenidos. La reforma a la que probablemente nuestro país necesite ahora es una reforma que va a afectar a los dos elementos, porque hay que proceder a actualizar las competencias clave y hay que proceder a actualizar los contenidos escolares. Por muchas razones, pero yo le voy a dar básicamente dos. Una, en la reforma anterior, en los sucesivos decretos después de 2006, quedó siempre una cuestión sin resolver bien: la conexión entre contenidos y competencias, porque la conexión tiene que existir. Y ahora lo que sabemos es que la conexión es que para poder atender las diferentes dimensiones que tiene una competencia, es necesario diversificar los contenidos. Si una competencia tiene una dimensión actitudinal, entonces hay que incorporar los contenidos lo propio de esa dimensión, que son, por ejemplo, valores y normas. Si una competencia tiene un aspecto cognitivo, entonces hay que incorporar elementos de la representación propia de la realidad, que son los conceptos, las teorías, los modelos. Es decir, ahora sabemos que para facilitar la conexión entre tipos de contenido y competencias es necesario diversificar los contenidos. Pero sabemos además que se ha producido un cambio muy importante en la cultura
y que en general, desde la programación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, es imprescindible generar estilos de vida sostenibles. Es decir, necesitamos una cultura que esté asentada sobre las condiciones de la sostenibilidad. Ambos cambios tienen que traducirse de algún modo en contenidos escolares, en competencias de los diseños curriculares. Y esa es la reforma pendiente. Esa es la reforma que esperemos que en esta ocasión se pueda realizar de la forma más completa posible. Y ahora vamos a la idea central. Si una competencia es un tipo de aprendizaje diferente, ¿en qué se diferencia de todos los demás? Hemos tratado desde hace muchos años de explicar que lo esencial de una competencia, la razón por la que una persona es competente, aparece expresada en esa transparencia, es por la forma en que logra movilizar todos sus recursos en una situación determinada. Fijaros bien que lo propio de una competencia es la forma, insisto en esto. Y ahí se pone un ejemplo que siempre hemos utilizado desde hace mucho tiempo. Tienen ustedes dos imágenes de una silla. En la imagen que está a mi izquierda y que no sé, supongo que estará también a la suya, están todos los elementos de una competencia. Todos los elementos de una competencia. Pero no están en la forma apropiada. No están en la forma apropiada. Por tanto, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que estando los contenidos, estando todos los elementos, no tenemos una silla. En cambio, en la segunda tenemos los mismos elementos, no hay nada nuevo desde el punto de vista de los elementos, pero su disposición es la que da la forma de la silla. Esto es lo que hace que una persona sea competente. Tú puedes tener todo el conocimiento necesario, puedes tener conceptos, puedes tener hechos, puedes tener valores, todo eso bien comprendido y extraído además de distintas áreas curriculares. Pero si no logras movilizarlo del modo apropiado y en una situación concreta, no logras demostrar tu nivel de competencia. Entonces, esto es lo esencial. Lo esencial es que las competencias son un tipo de aprendizaje diferente para el que los centros educativos no tienen por qué estar preparados, porque hasta ahora no era un tipo de aprendizaje que nuestro país hubiera considerado necesario. Los centros educativos pueden estar perfectamente preparados y saber desenvolverse para el aprendizaje de comportamientos. De hecho, la mayor parte de nuestros objetivos educativos en todas las áreas no dejan de ser comportamientos. Incluso podrían estar relativamente cómodos trabajando en grandes capacidades, porque hasta ahora en nuestro sistema educativo se habían incorporado esos dos tipos de aprendizaje, pero hasta ahora, hasta la reforma de 2006, no se habían incorporado las competencias como tipo de aprendizaje. Y es aquí donde surge el problema. Ahora yo tengo que comprender y valorar con mis compañeros, con mis compañeras, qué tipo de aprendizaje es una competencia y qué condiciones requiere. Y en ese sentido, yo tengo que desarrollar una buena comprensión para desarrollar yo mismo mis competencias personales, las competencias institucionales. Entonces, si lo ven, aquí de nuevo volvemos a encontrarlo con el gráfico que presentamos hace algún tiempo de la capacidad profesional docente. Para que mi centro esté en condiciones, esté capacitado para lograr el máximo de oportunidades de aprendizaje de los alumnos en mi centro educativo, hace falta que movilice yo mismo el conocimiento que poseo, que sepa adaptarlo a las circunstancias en las que me encuentro y que juntos el centro pueda mejorar sus competencias institucionales y yo mis competencias personales. Esa es la cuestión esencial ahora. Esa es la cuestión a la que nos enfrentamos. No voy a desarrollar mucho más esta idea, pero tienen ustedes ahí el libro que hace algún tiempo coordinamos Florencio y yo y que seguramente les servirá para desarrollar muy bien
esta idea que acabo de presentar. ¿Y qué son las competencias clave? Las competencias clave solo son una selección de competencias posibles, valiosas desde el punto de vista del desarrollo personal, valiosas desde el punto de vista del desarrollo social. En la presentación que tienen ahora verán un listado de competencias que son más o menos las que definen el perfil competencial de las competencias para el aprendizaje permanente que ha propuesto la Unión Europea. Y al lado tienen un gráfico que es muy interesante en el que ven cuál es la estructura básica de una competencia. Tiene dos partes, la definición de la competencia y las dimensiones de la competencia. Pues bien, las dimensiones que generalmente se reconocen son una dimensión cognitiva, una dimensión instrumental y una dimensión actitudinal. Y justo debajo ven que cada una de esas dimensiones está asociada a formas de conocimiento distintos, a tipos de conocimiento distintos. Pues bien, cuando nosotros no tenemos en cuenta que cada dimensión está asociada a un tipo de contenido distinto y, pues, por ejemplo, nos seguimos empeñando en ordenar toda la secuencia didáctica a partir de lecciones o hablando de temas, entonces lo que estamos es dificultando el aprendizaje de algunas de las dimensiones claves de una competencia. Y ese es el origen del problema, o ese es uno de los problemas centrales de la práctica docente. Cómo conectar los diferentes tipos de contenidos con las dimensiones que están presentes en todas las competencias. Y en este caso concreto, en cómo hacerlo en cada una de las competencias que probablemente sean las que tengamos que trabajar una vez que se apruebe la reforma del currículum. Dicho esto, podemos seguir. Tienen ustedes ahí otro ejemplo, un ejemplo que aparece en el módulo. Son dos ejemplos, una competencia comunicativa y otra competencia ciudadana, en la que ven que se pueden definir perfiles, niveles de dominio dentro de las competencias, y ahí tienen unos ejemplos, y en el módulo están más desarrollados. Para que se hagan una idea, lo que estamos diciendo es que es perfectamente posible reconocer a lo largo de una etapa educativa, primaria o secundaria, diferentes niveles de dominio, de acuerdo con las experiencias que hayan vivido cada alumno y de acuerdo con su nivel que vaya adquiriendo, ¿no? Lo que hacemos simplemente es formular un ejemplo. No sabemos si esos serán los niveles de dominio que se incluyan o no en la propuesta del Ministerio. Lo que sí sabemos es que ese recurso es muy útil. Y la utilidad ha quedado demostrada en lo que se conoce como el marco común europeo del aprendizaje de las lenguas. Eso, que no deja de ser un modelo de diseño curricular o no deja de ser un modelo de currículum, no es prescrito, o sea, no es obligatorio en ningún país, pero se ha convertido en una referencia en todos los países. Y el profesorado, especialmente el profesorado de idioma, está habituado a utilizar niveles de dominio para ir valorando el aprendizaje de sus alumnos. Bueno, pues nosotros creemos que sería bueno incorporar esa referencia de niveles de dominio en los futuros diseños curriculares. Creo que ayudaría, o creemos que ayudaría mucho al profesorado a construir las nuevas prácticas educativas. Vamos avanzando un poco más y ya llegamos a nuestra conclusión como hacemos siempre. Les recuerdo la secuencia. Empezamos planteándonos que se iban a producir modificaciones importantes en el currículum y que para responder adecuadamente a esos retos necesitábamos mejorar nuestra capacidad. Y para mejorar nuestra capacidad, le decíamos, vamos a empezar un proceso de aprendizaje organizativo. Y vamos a aprender a tomar decisiones a medida que las vamos tomando. Pues bien, hoy, con este módulo 3, empezamos nuestra primera decisión. ¿Qué sabemos? ¿Qué comprendemos? ¿Qué valoramos de la incorporación de las competencias clave al sistema educativo? ¿Y cómo deberíamos tomar o cómo podríamos adoptar algunas decisiones en mi centro educativo? Ese es el módulo de hoy y nos queda un módulo, el módulo 4, que veremos dentro de poco, en el que tendremos que tomar una decisión parecida. Si aquí la clave es
qué es una competencia desde el punto de vista del tipo de aprendizaje. En el siguiente será qué cambios en los contenidos escolares se van a poder producir para atender a las necesidades que requiere el aprendizaje de competencia. Como siempre, espero haberles sido útil y ayudarles a trabajar en las tareas que tienen que desempeñar. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, Pepe, muchas gracias. Muy bien, bueno, es un pequeño flash que se dice, ¿verdad? Lo que nos da Pepe. Es bueno que leáis el documento completo. El documento base desarrolla bien ese juego de perfiles y dimensiones. Habla bien de los niveles de dominio. Y ahora va a haber una persona como es Esperanza, que es una experta también nuestra desde los años 2010 en todo el tema de competencias, que se va a encargar de presentarnos la actividad. ¿Qué actividad cabe hacer, verdad? ¿Qué preguntas cabe hacer? Hay que leer cosas para contestar al cuestionario Google en el que nos vamos a meter, sencillo también, pero yo creo que con ella, con una comparativa también de competencias que os va a mostrar, quedaría claras qué cosas debe leer uno sobre esto que acaba Pepe solo de anunciar, sobre todo el alma de la competencia, esas 3 dimensiones, que explica por qué nos sirven los estándares de la LOMCE, por qué son especialmente azules, en el peor de los sentidos, si me permitís, porque tienen especialmente elementos relacionados con lo cognitivo, solo con lo cognitivo, porque falta allí un aspecto fundamental como es dimensiones actitudinales, como se está planteando, y no tiene evidentemente los 3. Al no tener los 3 y haberse empachado del bloque de contenidos, parece que fueran excesivamente estándares muy cognitivos, muy de contenido solo. Bueno, pues, amiga Esperanza, te toca presentarnos, ¿verdad? Esa va a ser la actividad curricular 3, por la cual le decimos a todos los que están sentados que con lo que actualmente saben todavía no, podrían contestar a las 7 preguntas, ¿verdad? Pero que le repases bien cómo le vas a plantear esa cuestión, qué lectura pueden hacer de ese documento avanzado de la comparativa entre competencias para que sí puedan contestar a cómo analizáis la propuesta del trabajo por perfiles competenciales. Tengo un problema. Hola, buenas tardes a todos. A la hora de compartir, porque no puedo. Espera, que parece que ahora funciona. Ahora se ve una pantalla blanca, Esperanza. Espérate, porque... ¿Se ve una pantalla blanca? Sí, si no lo que hacemos, como siempre, que la tenemos... Sí, ahora estás compartiendo tu pantalla, sí, tu monitor. ¿Tienes dos monitores, puede ser? No. A ver, ¿ahora? No. ¿Lo veis? Fer, cuando tú veas que no, saca tú la actividad de Esperanza, que la tienes y la tenemos ya colgada. Y presenta. Esperanza, mira a ver si es el navegador. ¿Estás utilizando mochila? Utiliza el Chrome. Ah, pues es que tengo que irme si utilizo el Chrome. Bueno, pues si lo puede compartir, si puede abrir la actividad curricular Fernando y la vamos comentando, ya está. Muy bien. ¿Es la actividad, perdona, Esperanza, que está en PDF o en el Power a continuación de Pepe Moya? Es la curricular. actividad curricular, sí. Sí, que mandamos al final. Lo dice, actividad curricular. Exacto. Dejo de compartir yo, que no estoy compartiendo nada. Bueno, en realidad la actividad que se plantea, la curricular, en principio está planteada de una manera muy sencilla. Y el propósito principal que tiene esa tarea, esa es la tabla de comparación de las competencias. Pero está bien que comentes ya que está aquí delante. Vale. El propósito en realidad es suscitar una reflexión en torno a esa introducción de las competencias clave como los aprendizajes esenciales, como un tipo de aprendizaje esencial y chequear un poco la opinión de los centros en cuanto a cómo realizar esa integración de las competencias con el resto de los elementos curriculares, empezando por las competencias y acabando en las áreas o materias. Y manejar un poco, aparte de familiarizarnos con la nueva propuesta
del Consejo Europeo del 2018, familiarizarnos con las nuevas competencias que suponemos que serán el referente de nuestro currículum, ver cómo estos nuevos conceptos de niveles de dominio de las competencias, perfiles de salida o la relación que luego se podría establecer con las competencias y de las competencias con las áreas curriculares, hacer que vuestros centros reflexionen en torno a estas cuestiones a través de la respuesta a un cuestionario que es bastante sencillo en principio. La discusión previa que se tiene que organizar para que luego individualmente el profesorado responda al cuestionario es realmente lo importante de esta actividad. Sí, ahora puedes, Esperanza, seguir los pasos que los tienes bien explicados ahí. Sí, sí, lo veo. Lo que proponemos es que haya un equilibrio bueno e importante entre la reflexión individual y la reflexión colectiva. El cuestionario se realizará individualmente en cada centro para luego sacar conclusiones colectivas. Pero las actividades previas se harán siempre de forma colectiva. Partiremos de una, digamos, lectura individual del módulo y de la visión, digamos, colectiva del vídeo en donde Pepe ha explicado los fundamentos de este módulo, pero luego por grupos de discusión pequeños en donde podéis utilizar cualquier criterio, que sean grupos heterogéneos, que sean grupos por materia, que sean grupos por ciclos, que sean grupos como os parezca, pero pequeños. Se leerán las preguntas del cuestionario y se discutirán en grupo cada una de ellas, para luego esa discusión en pequeño grupo compartirla con el gran grupo y a hablar de las mismas cuestiones. Y una vez... Es bueno, Esperanza, porque te lo saltaste, pero no importa que sepan que el módulo tiene un glosario que es fundamental. Sí, y repasar el glosario antes de ir a las preguntas o leídas y con el glosario al lado para acabar de aclarar qué es cada una de las cosas. Iba a hablar del glosario precisamente. Los términos del glosario, en el glosario hay bastantes términos, pero los principales para contestar con propiedad, digamos, a este cuestionario serían sobre todo dos conceptos básicos, que serían los niveles de dominio de la competencia, a los que ya ha aludido Pepe, y lo que llamamos o se llama el perfil de salida, que sería el nivel de desempeño en determinados tramos de la enseñanza, que en el cuestionario preguntamos si os parecería oportuno que estuvieran definidos esos niveles de perfiles de salida y en qué momentos, porque eso nos interesa y os interesa a vosotros hacernos esa propuesta. Si simplemente en los niveles de dominio lo que interesa es que se describa el perfil de salida, o sea, el desempeño en cada una de las competencias al terminar la educación primaria y la educación secundaria obligatoria, o sería interesante que se incluyera alguna otra etapa, por ejemplo, como la de bachillerato, o si además dentro de la etapa de educación primaria nos interesaría que se concretaran los perfiles de salida de cada uno de los ciclos, aunque fuera a nivel orientativo, ¿vale? Eso sería, en realidad, luego la contestación final que cada profesor, después de pasar por una discusión en pequeño grupo y una discusión en gran grupo, con un acuerdo previo de esos conceptos básicos que ha dicho Florencio, efectivamente, que están en el glosario y que aparecen en toda la presentación de la parte teórica del módulo, lo interesante es que cada profesor individualmente conteste a las preguntas del cuestionario, digamos, incluyendo observaciones siempre que lo considere oportuno, que no sería un campo obligatorio, y con los resultados de todas las respuestas de todo el grupo de profesores del centro, es cuando se podría
culminar, digamos, la actividad rellenando con las respuestas y con los resultados a las respuestas un análisis DAFO, digamos, que sería, luego repasaremos las preguntas del cuestionario, que sería la siguiente página. Sí, la siguiente, esa es. Esa es. Debajo del cuestionario, luego veremos las preguntas del cuestionario. El cuestionario, las preguntas tienen 4 valores, digamos, la escala de valoración. 0, que sería nada. 1, que sería poco. 2, que sería bastante. Y 3, que sería mucho. ¿Vale? De las respuestas a esas preguntas se podrían clasificar en fortalezas de la propuesta que hacemos, oportunidades, considerando que son temas dependientes, no del propio centro ni de sus circunstancias y características, sino de la propia administración o del entorno, debilidades de la propuesta y amenazas de la propuesta. Querríamos que las conclusiones a las preguntas, que ahora las repasaremos una a una, se estructuraran o se presentaran en cada centro con esta, digamos, configuración. Tenéis en la actividad un enlace al análisis DAFO y a cómo se hace y cómo se le puede sacar partido, porque es un análisis al que se le puede sacar mucho partido. Si vamos ahora a cada una de las preguntas, brevemente, son solo 6 preguntas. Y la primera pregunta, todas se pueden contestar con nada, poco, bastante o mucho. Y la primera pregunta sería: ¿mejora el nuevo perfil competencial del 2018 del Consejo Europeo el perfil competencial del 2006? Es decir, eso implica que se tiene que comparar la propuesta de las competencias clave del 2006 con la del 2018 y ver las diferencias y valorar lo que aportan de nuevo y si eso que aportan nuevo es una mejora, tanto en la estructura de la propia descripción de la competencia como en la nueva propuesta de competencias que en algún caso hace. No son exactamente las mismas, aunque hay algunas que tienen la misma denominación y muy parecido su descripción, pero hay sustanciales diferencias. Y hay alguna competencia que es una novedad. Esa sería la primera pregunta. Esperanza, es bueno recordar aquí, porque a nivel de base se suele decir con bastante también simplicidad que los gobiernos o los partidos que están en el ministerio nos vuelven locos, cambian las competencias cada 3 días, ¿por qué no nos estamos quietos? Que es bueno que analicéis en la comparativa que vais a tener como recurso para resolver todo esto, el debate de 2006, por qué se configuró aquella propuesta, qué ha ocurrido después, porque hay un grupo, es un debate internacional muy fuerte, con expertos muy bien formados, qué le pasa a la sociedad, porque no es lo mismo la competencia en relación con el mundo de la inmigración y de la solidaridad hace 15 años o 20 que lo es ahora mismo. Por lo tanto, ¿qué cambios se han producido en las versiones siguientes y qué recurre a la última versión de ese gran grupo de investigadores para que el Parlamento Europeo plantee una nueva relectura en el 2018? De ahí surge esa primera pregunta. ¿Mejora el nuevo perfil en el 2018 la primera que se hizo entonces en el 2006? Y os ayudéis del recurso que tenéis al lado, que antes vimos, de ese análisis comparativo. Lo importante es que todo el mundo se familiarice con la nueva propuesta, en realidad, porque probablemente va a ser la propuesta que los reales decretos va a incorporar, aunque no lo sabemos, como ha dicho Pepe, seguro, ni si lo va a hacer con la misma denominación. Ya veremos. La segunda pregunta ya entra en el concepto que hemos hablado antes de los niveles de dominio, es decir, que se describan el nivel de desempeño que se tiene que adquirir para la enseñanza y ya veremos si la obligatoria o otras etapas. Y dentro de los niveles de dominios lo que se llama el perfil de salida,
Es decir, la concreción descrita de, al terminar un tramo educativo determinado, el grado de consecución o el grado de desempeño que el alumnado debería de conseguir. Por lo tanto, a partir de ahora las preguntas van dirigidas a responder cuál sería la opinión del profesorado del centro sobre hasta qué punto ese nuevo elemento que nosotros consideramos que es un elemento muy importante, como ha dicho Pepe, el de los niveles de dominio y los perfiles de salida, sería bueno y facilitaría la tarea del profesorado a la hora de trabajar por competencias. La segunda pregunta, por lo tanto, sería ¿en qué medida la incorporación de los niveles de dominio de las competencias clave facilitan su relación con el resto de los elementos del currículum? Sí, la pregunta, si me permites, también ayudando rápido y con cosas muy concretas. Cuando decimos nosotros que los profesores que no tengan en inglés el B1 no deberían estar dando clases, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué es eso del B1? Pues es que aclarar y categorizar los niveles de dominio a través de descriptores ayudó mucho al marco común europeo de las lenguas a avanzar en ese sentido. Y en este caso se pregunta lo mismo. ¿Consideráis que sería muy interesante que haya niveles de dominio que con descriptores concretos le digan en este momento un niño de este nivel debería saber hacer esto? Y así sucesivamente. En realidad, en la descripción de las competencias clave del Consejo Europeo es una descripción que se refiere a toda la educación permanente y, por lo tanto, no está limitada a la escolaridad, ni mucho menos. Y los niveles de dominio sí que nos proporcionarían esa pista en cuanto a unos niveles para la escolaridad. No... Es que vamos más rápido, que vamos así muy lento. Vale. La tercera pregunta sería, ¿en qué medida sería adecuado que los niveles de dominio describan los perfiles de salida, es decir, al acabar determinados tramos educativos de la etapa de la enseñanza de la educación obligatoria, es decir, de la enseñanza primaria y de la enseñanza secundaria obligatoria? Solo esos niveles de dominio. ¿Sería adecuado esos niveles de dominio? Además, la cuarta pregunta dice, ¿ayudaría a los centros que los niveles de dominio de las competencias incluyan el perfil de salida de la etapa de bachillerato? Si me permite, Esperanza, como se nos ha olvidado decir y de infantil, yo le pido a nuestros dos centros de infantil que griten ahí y de infantil, por favor, y de infantil también. Vale. En la anterior sí quisiera yo comentaros que cuando se habla de Portugal, creo que estáis esperando a escucharlo, se dice, qué pena no ser Portugal, que tienen claro cuál es el perfil de salida. O sea, Portugal, que ha hecho ya esto, que el Ministerio va a hacer y está haciendo, ya ha determinado profesores y padres y familias que tenéis niños en edad escolar. Pues en primaria el perfil de salida es este. Lo que debe hacer un alumno al acabar la etapa primaria son estas cosas. Pum, 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 y nos termina mencionando 60 u 80 descriptores que son el alma, que luego ya veremos, que pintan ahí las materias y disciplinas, como veremos también en el módulo 4. Pero esa es la pregunta tercera, para entendernos. Sí. Entonces, la etapa de infantil no la hemos incluido, pero podría, como dice Florencio, estar incluida. Sí, ponla, por favor, porque si no me van a pegar los dos centros de infantil que tenemos y eso no es cuestión. Sí. Se lo diremos a Fernando y lo ponemos en el cuestionario. Y en la quinta pregunta dice, va más allá, porque la opción es que los niveles de dominio no se asocian en absoluto con los ciclos ni con las etapas. Y lo que estamos preguntando es qué piensan los centros de si habría que asociarlo no solo con las etapas, porque la quinta pregunta va de si además sería útil que se concretaran, aunque solo fuera de manera orientativa, los perfiles de salida de cada uno de los ciclos de las etapas de la enseñanza obligatoria. Y nos interesa que se debata sobre eso y que haya una propuesta de los centros educativos al respecto, si eso sería un punto fuerte o sería una debilidad.
Si me permite, les cambio la pregunta. ¿Ustedes estarían muy contentos con que sigan los estándares abiertos a que cada uno lo ordene el nivel que quiera para que así nunca se sepa exactamente que era un enfado con la 11? Y si el niño está multiplicando, dividiendo, hablando de un descriptor excesivamente de contenidos, pero en cualquier caso, esa sería la cuestión. O podría haber ya una orientación, como mínimo por ciclos, porque si no, no habría manera ante el cambio de un alumno de comunidad autónoma que podría estar ocurriendo en la otra, dado que va a tener decretos que podrían haber planteado las cuestiones así, ¿verdad? Esa es la pregunta y estas son las razones. Vale, y la última pregunta, que en realidad el panorama que hemos presentado en este módulo se completa con lo que se presentará en el módulo siguiente, que es la organización de los contenidos en áreas, en ámbitos o en materias. La siguiente pregunta dice, en ese proceso de las competencias a las áreas y no de las áreas a las competencias, como era antes, sino partiendo de las competencias como aprendizajes esenciales, si la relación de los niveles de dominio y por lo tanto los perfiles de salida con las áreas, ámbitos o materias se debería hacer explícita. Esa relación entre competencias y áreas, pero en la dirección de competencias a áreas. Y esa es la última pregunta. Yo creo que esa es la que más debate puede suscitar y que se terminará de comprender en el siguiente, digamos, módulo, que es donde se presentarán la nueva selección de contenidos y su organización en ámbitos, áreas o materias. El cuestionario se debería, después de hacer esta discusión grupal, primero por pequeño grupo y después por el grupo grande, responder individualmente. Y de las aportaciones o conclusiones, el formulario puede sacar gráficos de las respuestas, puede valorar, puede incorporar las observaciones. En una actividad grupal sí que se haría el análisis DAFO valorando las fortalezas y oportunidades de esta propuesta o las debilidades o amenazas que esta propuesta podría suponer. Y eso es todo. No se te oye, Florencio. Flora, el micrófono. Estaba empezando a comentaros que, como conozco la dificultad, que va a ser muy importante que se lea bien el documento base, que se entre bien a ver los ejemplos que se colocan ahí de las dos competencias. Casi se dibuja un poco un perfil competencial de la comunicativa y un perfil competencial de la cívica, por poner dos ejemplos, y eso es lo que os permite de momento conocer. No podemos desvelar en estos momentos más secretos, son secretos del Ministerio con el Ministerio, ¿verdad? De esas 8 competencias en todo el desarrollo de su perfil. Yo espero que cuando un Real Decreto como el que estamos añorando esté en la calle, vamos a tener la propuesta bastante clara, ¿verdad? Que 60 descriptores determinan todo lo que hay comunicativo cuando acaba un niño en primaria. Y estarán ahí los descriptores muy bien definidos, ¿verdad? Son los perfiles de salida de Portugal que os decía antes, igual que en secundaria o en primaria. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer con vosotros? Anunciaros 2 perfiles de 2 competencias, como la comunicativa y como la cívica, dejaros los ejemplos que podemos en ese documento base y que podáis entender qué significa todo eso, el perfil, los niveles de dominio y en este caso los descriptores que van a estar anunciando lo que se ha dicho antes, qué hay de cada una de las 3 dimensiones, ¿verdad? ¿Cuánto hay de cognitivo en lo azul y cuánto hay en las otras 2 dimensiones para que quede bastante claro el mundo del conocimiento y el clásico nuestro del bloque de contenido con la fuerza, evidentemente, de los procedimientos y de las actitudes y valores? Los 2 ejemplos son un poco diferentes. Se han hecho con 2 competencias también muy diferentes. La competencia comunicativa se ha hecho partiendo de la descripción, adecuando el marco el marco europeo de las lenguas, y sin embargo, la competencia ciudadana, que no hay un marco nivelado, digamos, como ocurre en la competencia lingüística a nivel internacional, se ha hecho utilizando otras fuentes
y la propia descripción de la competencia, de las dimensiones de la competencia ciudadana del Consejo Europeo, pero se ha tenido que utilizar los 6 niveles del currículum para darle un poco de realidad a los niveles. Eso no quiere decir que tengáis que preferir que se asimilen los niveles de dominio a las etapas educativas, ni a los ciclos, ni mucho menos. Es precisamente lo que estamos intentando que se debata y que se aporte por parte de los centros. Sí, si se hace un debate público por parte del Ministerio, como pretende, al sacar el primer borrador de perfiles, y puede hacerlo durante las 2 próximas semanas, desde luego estaríais preparándoos a conciencia para formar parte muy viva de ese debate, ¿no? Cualquiera podría empezar a preguntar por qué y qué pintan niveles de dominio, por qué también sería importante adecuarlo a las salidas del final de etapa o a los ciclos. En fin, en el fondo, como estáis viendo, estamos siendo un poco conejillos de India, pioneros de una fase que se está elaborando ahora mismo. No podemos daros más material ni más copias que están en las mesas del grupo de expertos del Ministerio en estos momentos. Formamos parte de ese equipo de asesoramiento que les ha hecho llegar propuestas, pero sí podemos dejaros parte de la tarta, y es: mirad lo que estamos componiendo sobre el perfil de la competencia comunicativa. Mirad lo que estamos componiendo en el perfil de la competencia cívica. Observad aquí los descriptores. Mirad cuál puede ir a cada una de las 3 dimensiones de estos que veis que están ya formados. Los grupos expertos del Ministerio deben estarlo haciendo bien para cuidar que todo eso salga bien y los 8 perfiles estén bien desarrollados, para entendernos, ¿verdad? Bien. Bueno, pues si eso es así, tenéis una actividad luego voluntaria, porque esta es la prescriptiva que se diría, ¿verdad? Pero tenemos una voluntaria que es, a ver si hay gente atrevida en la sala, se diría, que se atreve a avanzar con otros perfiles. Es tremendamente interesante y complicado, lo van a hacer los expertos del Ministerio, pero puede que haya algún grupo, sé que hay gente avanzada entre los que estáis invitados, que en tiempo que le apeteciera pudiera esbozar, como hemos hecho nosotros en la comunicativa y en la cívica, alguna otra de las 8. Si lo hicierais, ahí se anuncia también, que no os preocupéis, que tendríais asesoramiento más directo, pero eso ya sería algún grupo que lo vaya a encarar con algunos de nuestros expertos que han estado elaborando esos 2 perfiles de esas 2 competencias. Centraos, por tanto, en el cuestionario, centraos bien, que eso os permite debatir internamente cuál va a ser el nuevo discurso que tenemos que controlar desde el glosario, tratar de resolver, como dice Esperanza, y le pediremos a Fernando que nos ponga una nomenclatura de centro-grupo en cada uno de los grupos para que cuando contestéis al cuestionario después podamos tener también la solución de grupo, y también os vamos a pedir que se conteste la etapa a la que pertenecéis o queréis pertenecer, para que se note qué dice la gente de secundaria, qué dice la de bachillerato, qué dice la de infantil o la de primaria sobre estas 7 cuestiones, ¿verdad? Que luego es muy interesante ver también cómo lo ve cada una de las etapas. Bien, tenemos por tanto presentado, perdón, termino Esperanza y te dejo a ti. Tenemos presentada la actividad número 1, o sea, la 3.1, y esa 3 voluntaria, que es: ¿te atreverías con perfiles competenciales? Ahí la tenéis planteada. Si a algún grupo le interesa, que nos lo haga saber directamente, como hacéis siempre, por el correo o por la plataforma, porque ahí ya necesitaríais una ayuda que os daríamos. Esperanza, termina si le damos paso. Si alguien se atreve, en realidad, como veis, la competencia lingüística está bastante más terminada. La competencia ciudadana está como a medias, tiene unos puntitos suspensivos en cada uno de los niveles de dominio, y es porque no está cerrada ni mucho menos. Es para presentar cómo ha sido o cómo podría ser cuando estuviera acabada, lo podéis imaginar. Si os decidís por esa actividad, tampoco hace falta que la cerréis perfecta, pero sí marcar esos niveles de dominio, los que consideréis que son fundamentales. Sí, bueno, y si quizá en 2 semanas, repito, el Ministerio se va a permitir lanzar el primer borrador de los niveles de dominio, pues ya sí que tendremos cantidad de gente que ha hecho la 3 voluntaria, para que nos entendamos, ¿no? Bien. Lo importante es que nos digáis y que reflexionéis sobre si los niveles de dominio serían un elemento de ayuda y si los perfiles de salida que forman parte de los niveles de dominio, de qué, si se podrían asimilar a las etapas educativas y a cuáles. Bien. Este es el alma de la primera gran tarea que vamos a encarar estos años, ¿verdad? Que es identificar los aprendizajes esenciales, que se viene diciendo mucho, ¿verdad? Los imprescindibles. Bien. Siendo eso así, amigo Pep Hernández, amigo Pep,
no hemos presentado, les he dicho que lo haremos el próximo bloque, alguna referente del 1, portfolio digital, alguna referente del 2, ese rosco, diríamos, de las aplicaciones, y te toca, espera, que no estás, digo, y vamos, porque no hay tiempo, ¿no? Lo haremos el siguiente, pero te toca presentar la actividad 3. ¿A por qué vamos ahora en relación con lo que estamos haciendo en la curricular? ¿Qué salto va a ser? Claro, yo estoy ahora acabando de corregir actividades y demás, y hay archivos de 60, 70 folios que hay que leerse con calma y disfrutar, porque hay cosas que se están disfrutando muy, muy interesantes. Y sí que intento que en la medida que me está siendo posible, daos un feedback de lo más constructivo y, ojo, de lo que propuestas de siempre sacarle un poquito más a ese documento que me vais entregando. Hay algunas entregas de una única hoja y está en la reflexión de ideas a hacer a futuro es correcto, y otras que son lo que decía, hay un par de documentos de 60, 80 hasta 90 folios que hay que digerirlo para que la sensación que cuando se entrega eso pues lo tengáis bien y que se sepa hacer. Apunto lo que, y rescato, Esperanza, me vas a permitir la licencia de coger tus palabras, ¿vale? De la reflexión, que es lo que buscamos en la tercera actividad digital. Porque está claro que, viendo un poco los perfiles de los portfolios de centro que habéis ido apuntando, si algo nos caracteriza, por lo que he podido ver, es el perfil heterogéneo. No solo a nivel dentro de un mismo centro o una misma etapa, sino de un mismo claustro. Entonces, ¿qué herramienta me funciona a mí bien? Pues la que me funciona a mí bien no tiene que ver, a lo mejor a Florencio en su clase, los dos impartimos lengua en tercero de primaria, y la herramienta que a mí me funciona bien, a Florencio no, y la que a él le fascina y le saca un partido brutal, a mí no. Hay una cuestión que siempre salta en los docentes, que es la siguiente. ¿Qué herramienta puedo utilizar para? O sea, un poco de desconocimiento dentro de que hay una infinidad de aplicaciones. Creo que lo que mejor vende una herramienta digital no es que venga un comercial, nos inflen por redes sociales a mensajes, etcétera, sino la experiencia de un compañero. La muestra de un compañero. Es como de, yo voy a ir antes a un restaurante por el boca a boca de alguien conocido que por la publicidad que me venden. Aquí nos va a pasar un poco igual. Entonces, en esta tercera actividad digital, lo que buscamos es que busquemos una herramienta, cada uno, que, digamos, esta es para mí, lo que hicimos los valencianos, es miel de romero. Esta es como una maravilla, ¿no? ¿Y por qué es buena? Por ejemplo, unos van a decir, oye, pues yo os he compartido brutal al Geniali, otros que sí al Kahoot, otros que sí al Educaplay, otros a cualquiera. La justificación no es decir, yo uso esta herramienta, sino es, utilizo esta herramienta, o mejor dicho, he utilizado esta herramienta y me ha supuesto un punto de inflexión como que le he sacado muchísimo partido porque he ahorrado tiempo, he enganchado a los chavales, he aprendido que los chavales adquieren una competencia digital, comunicativa, reflexiva, que está por encima de lo que yo pensaba, etcétera, ¿vale? Entonces, vais a ver que, no sé si, Fernando, podemos compartir pantalla, o si queréis la comparto yo, como me digáis. No, compártela tú, Pepe. ¿Sí? Sí, dejadme ver 10 segundos, por favor. Sí, en el fondo Pep nos va a llevar a lo de tu herramienta comodín, ¿verdad? Defiéndela. Eso es. ¿Qué has aprendido con ella? Hemos tenido una experiencia preciosa en Melilla, septiembre, con más de 100 profesores, y el resultado es tremendamente hermoso. No es ya el esfuerzo que vais a hacer por contarnos en ese vídeo de 5 minutos por qué esa y qué habéis logrado con ella, sino cuando luego podáis tener las 40 de los que vais a entregar, o los 80, 100 y 200, porque podría gente de vuestros diferentes grupos y centros contestar de manera individual y colgar cosas muy hermosas si le están sirviendo y entienden que son muy referentes para el proceso de aprendizaje, como sabéis en estos momentos, muy a distancia, ¿no? O incluso el híbrido. Bueno, pues vamos entonces a ver la actividad número 3 digital, que es eso de la herramienta comodín, ¿verdad?, para el aprendizaje. Eso es. Mirad, lo que buscamos es que haya una reflexión sobre una herramienta en cuestión. Y si os fijáis, dentro de lo que hay aquí,
esta descripción es que nos planteemos qué herramienta digital me es súper útil, me es necesaria y gracias a ella puedo sacarle el mayor partido al trabajo por competencias de mi alumnado y a la interacción con la tecnología. Sencilla y llanamente eso es así. ¿Cuál puedo hacer? Oye, ¿yo puedo hacer el Classroom de Google? Por supuesto que sí. Pero si lo vas a defender, justifícalo. ¿Por qué el Classroom es una buena herramienta para apostar por ese modelo que puede ser digital o híbrido o incluso presencial? Habrá compañeros que digan, oye, pues yo utilizo el Kahoot y me funciona a mil maravillas porque lo utilizo para hacer. Y aquí ya es asociar la parte competencial pedagógica con la parte digital. Pues yo utilizo el Kahoot para cerrar un tema y comprobar los aprendizajes. O habrá otros que digan, yo utilizo el Kahoot para hacer un calentamiento previo al tema o una actualización de ideas. Perfecto. O unos que digan, yo utilizo, por ejemplo, yo no uso Kahoot, utilizo Socrative. ¿Por qué? Me permite hacer cuestionarios que sean de orden aleatorio, de forma mucho más personalizada, pues adelante, ¿vale? Yo utilizo, por ejemplo, la que queráis, pero si os fijáis en la pantalla, cuando vayáis a entregar la actividad, vais a entregar un link que no va a superar nunca los 5 minutos de tiempo, ¿vale? Preciso, concreto y el porqué de las cosas. Os pongo un tutorial que se hace con una herramienta que se llama Loom, que va a capturar la pantalla y nos va a grabar lo que estemos diciendo. Puedo proyectar desde una actividad mía de clase a una presentación como estiméis oportuno, ¿vale? Tenéis aquí un ejemplo de un tutorial de lo que es la herramienta que se llama Loom y a continuación el análisis de una herramienta como es Socrative, un profe que le ha comentado el porqué. Ahora, para que tengáis como referencia esta actividad, mirad, vamos a pinchar aquí en este enlace y vais a ver lo que hicimos con el curso de Melilla que apuntaba Floro. Hicimos una selección de las herramientas que compañeros nuestros de Melilla de Educación Infantil, Primaria y Secundaria habían analizado. Y mirad que, ojo, hablaban ellos de clases en remoto o modelos híbridos. Pues algunos tenían pizarras digitales que se podían compartir, como puede ser la de EasyTeach, por ejemplo. Otros, fijaos, el PowerPoint. Maestras de infantil que decían, a mí PowerPoint, cuando el proyecto en clase con la pizarra digital, me funciona porque me es sencillo, me es útil y a los chavales, pues fijaos. ¿Y qué hacían aquí en este ejemplo de PowerPoint que podéis ver aquí? Apuntaban a una práctica de aula que hacían ellos. Otros, por ejemplo, hablaban de Geniali, hablaban de Wellforms. Otros, por ejemplo, hablaban de, ¿dónde está aquí que lo veíamos? Boki, por ejemplo. Creo que esta era una maestra de educación, de primer ciclo de primaria, donde utilizaba esta herramienta que sirve para ponerle voz a pequeñas formas para que el simple hecho de dar los buenos días o recordar qué tema iban a ver, etcétera, ¿de acuerdo? Otros compañeros que eran de tercer ciclo, pues oye, hablaban de pizarras online, etcétera. Si os fijáis, esta es una selección muy genérica que hicimos del curso de Melilla. ¿Para qué os va a servir a vosotros? Para que veáis que hay que ser precisos, pero muy concretos en lo que ellos cuentan su experiencia con esa herramienta. No es un tutorial de cómo hay que utilizarla, sino es, a mí, esta herramienta me ha funcionado por esto, por esto, por esto y por esto. Lo mejor que saco de esta herramienta es esto, esto y esto, y hay que tener especial cuidado con esto y esto otro, por ejemplo. Eso, sí, quizá muy interesante, Pep, porque la verdad es que salimos bastante enamorados de este trabajo en Melilla, es que van contando qué hacen y a la vez van cogiendo pantallazos, poniendo ejemplos de, mire yo cómo sumando y haciendo la suma jugué con esto, pantallazo de lo que hizo en aquel momento. Ha gustado mucho, pero está siendo muy utilizado por todos porque a partir de aquí yo he empezado a conocer unas 10 o 15 que no conocía, con solo escucharla durante 5 minutos y ver las enormes posibilidades. Luego hay un aprendizaje aquí, de alguna manera, colaborativo, tremendamente rico. Claro, y además como lo que nuestra experiencia previa es que creemos más en la voz de un compañero de nuestra misma etapa e incluso de nuestra misma materia antes que de un formador externo. Entonces, fijaos, puede ser una forma, como antes apuntaba Esperanza, de la reflexión individual y la reflexión colectiva de, a nivel, por ejemplo, de claustro, si nos salimos con 2 o 3 herramientas que desconocíamos y que en un centro que está en la otra punta de España
les funciona, oye, pues si yo imparto clase en primer ciclo de primaria y los compañeros y estoy, por ejemplo, en Madrid, y los compañeros me lo invento, de Valencia o los de Andalucía muestran dos herramientas que utilizan en primer ciclo de primaria que yo desconocía y eso me puede ayudar, creo que al final lo que hacemos es un crecimiento horizontal súper constructivo y espectacular, que al final lo que buscamos es también la competencia docente, es colaborar, compartir, reflexionar sobre la práctica docente. Sí, estaría en la dimensión colegial que visteis en el cuestionario de hace unas semanas. Bueno, si fuera así, lo que acabamos de proponeros, evidentemente, de nuevo, es un salto cualitativo. Habéis tenido una experiencia muy rica, el año ha dado para esto mucho y es el momento de contar lo que a uno le ha ido muy bien, ¿verdad? En dos grandes recursos tenéis en la actividad, los tiene Pep colgados. Uno, precisamente ese tutorial sencillo para ver cómo grabas en 5 minutos, obsérvalo un momento porque luego va a ser solamente dar y empezar a contar, rescatando pantallazos para aumentarlo y que queden ahí integrados según lo que tú vas contando, y antes de ello métete de verdad en Melilla porque te vas a enamorar. Vas a ver a cantidad de gente sencilla, muy de a pie, como nosotros evidentemente, que cuenta cómo, por qué esa, qué ha hecho con ella, y una vez que veas tanto el recurso previo de cómo grabar, más los ejemplos que ya están hechos ahí, a ver si nosotros pudiéramos, y así ya damos una pauta, no entregar solo una por grupo, que eso sería escoger una sois grupos de 10, de 15, de 20 personas, sería tanto como decir, mandemos solo una. Quizás las 2 o 3 o 4 más relevantes, que el que está allí en el grupo dice, no, a mí esto me gusta mucho, yo integro la mía, mis 5 minutos grabados, y disponemos, pues que somos 500, pero imaginaos que no solo disponemos de 40 o 50 que tenemos de Melilla, sino que acaba el curso y tenemos 100 o 200 herramientas contadas por gente de la que está aquí, ¿no? Será un salto. Y luego veréis que a lo mejor una misma herramienta se puede repetir en infantil, primaria y secundaria. Y aquí apunto que apuntaba antes Pepe, que apuntaba también Esperanza. El partido pedagógico que yo le saco a una herramienta en infantil puede ser otro diametralmente opuesto al que le saco, por ejemplo, en tercer ciclo de primaria. Si busco un ámbito más puramente estético, en infantil obviamente lo voy a encontrar así. Pero si busco que haya una competencia meramente comunicativa, digital o directamente la transversalidad pura y dura, una misma herramienta, según el enfoque que yo como docente plasme respecto a la herramienta, vamos a encontrar que el resultado es diferente, con lo cual que no os dé miedo o que diga, oye, es que esta herramienta ya está, sí, y ya está, pero porque ese compañero la utiliza en un contexto muy concreto y yo la utilizo en el mío, que es otro. De hecho, en las entregas que ya habéis ido entregando, valga la redundancia, establecéis una dicotomía y una diferencia es que en mi cole público no se puede hacer y en mi cole concertado no se puede hacer. Dentro del aula, que cada uno saque el mayor partido al trabajo competencial y no hagáis una distinción de si son coles públicos o privados. Aquí es cada uno lo que considere que puede sacar el mejor partido a esa herramienta con sus alumnos. Bien. Bueno, pues yo creo que tenéis presentada primero el módulo, perfiles competenciales, que es tanto como decir aprendizajes esenciales, ¿verdad? Quedarán bien definidos. Nosotros los estamos sondeando con vosotros. Las preguntas de la actividad número 1 van a ir por ahí, ¿verdad? Las acabamos de ver un momento. Y esta actividad, la 3, que en este caso curricular, y en este caso la 3 digital, ya le veis también venir. Uniremos al portfolio digital de centro, el PLE personal, ¿verdad? Ese rosco individual de aplicaciones que uno domina, y en este caso, tu herramienta que te llevarías a la isla desierta, cabría decir, ¿verdad? Me viene a la también. Isla de las Tentaciones. Sí. La isla de las tentaciones pedagógicas. Sería. Madre de Dios. Bueno, pues siendo eso así, dejadme que ahora comentéis cosas. Comentéis, primero, amigo Genovés, ya siento yo que hayamos evaluado tarde, y me refiero en esta ocasión, porque dando tiempo a que pudierais tener más tiempo, nos hemos ido a evaluar la 1 y la 2 demasiado tarde, ¿verdad? Era ya un miércoles, jueves, viernes, vosotros entregando y nosotros evaluando sábado y domingo. Vamos a ver si en la próxima y en la 3 ya nivelamos bien. Vamos a poneros una fecha de entrega que está colocada, que es de unos días antes, y vamos a evaluar para que podáis tener conocimiento en esas rúbricas con tiempo también de que se produjo el trabajo y ya tenéis un pequeño feedback. Por lo tanto, yo creo que vamos a normalizar la situación ya en esta tercera.
me gustaría que valorares un poco dudas, cuestiones, preguntas, el mundo del perfil competencial que acabáis de escuchar, el cuestionario, la digital, la plataforma, en fin, es vuestro turno porque ahora tenemos puesto cómo estáis viviendo los coordinadores el proceso. Así que turnos abiertos para que esos 40, 45, tenemos un grupito de 40 que está entregando materiales y que está más o menos presente, pues intervenga. En tanto os vais pensando, que sé que no tenéis dudas ningunas, entonces es que va todo de maravillas. Déjame que le pregunte al amigo Juanjo Reina y a Fanny, que han sido evaluadores de esta primera etapa, un pequeño flash. Juanjo, tú te has tenido que vivir todas las actividades de la 2. Hemos planteado algunas referentes. ¿Cómo nos ves? ¿En qué línea nos ves de currantes a los integrados en este seminario? Pues indudablemente les veo muy bien, con mucho esfuerzo, y realmente hay una serie de indicadores que definen a todos los centros que han presentado, que ha sido que han captado, a mi modo de ver, perfectamente lo que es la capacidad profesional docente. ¿Y por qué digo esto como evaluador? Pues porque realmente tanto las fortalezas como las debilidades, como las propias claves de mejora, han estado perfectamente interrelacionadas y alineadas con las 4 dimensiones. Entonces, para mí ha sido lo más relevante. Y después la dificultad de extraer las actividades referentes. Es decir, yo hubiera contado, y se lo he comentado a Floro anteriormente, pues como 10, 12, que podían haber sido actividades referentes. Es decir, escoger 2, 3, pues ha sido un poquito difícil. A su vez, los seminarios de Atlántida, pues también han presentado unos documentos estupendos, los 4 seminarios, y en definitiva, pues dar la enhorabuena, es decir, que la tarea está comenzando, y animar a los centros a seguir. Y simplemente decirle, pues bueno, pues que los tutores estamos haciendo lo posible porque la retroalimentación, que es básica en una evaluación, pues eso, criterial y formativa, pues sea interesante para ellos. Esperamos que esa retroalimentación, si les venga bien, les interese y la puedan asumir y la puedan interiorizar. Sí. Bueno, ahí cabe decir, ya sabéis que es una evaluación en cualquier caso muy formativa, nunca trataría de analizar ningún producto en su fase final. Ustedes entregan un documento tremendamente también que forma parte de un procedimiento de participación, y en ese caso, como dice Juanjo, y ellos tienen experiencia, se trata de que el feedback os ayude a hacer algunas reflexiones. Sería tremendamente discutible que lo que os hayamos dicho ahí sea definitivo para nada, ¿no? Pero ese juego conviene hacerlo, lo estamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo, y los referentes van a ser elegidos a lo largo de las 6 sesiones para que prácticamente todos estéis en alguna. Eso va a ser así también de claro. Os lo digo ya porque con solo escoger lo mejor de cada uno según lo va entregando, habrá ejemplificaciones para todos. Quizá lo relevante vuelva a ser qué portfolio con lo mejor de lo mejor entregamos, porque eso sí que podrá marcar línea a la nueva etapa en la que todo este país y todas las consejerías deben empezar a hacer esto mismo, que no es sino un pequeño pilotaje inicial. Bien. Perdóname, Floro, una cosita más que se me ha pasado. Muy relevante de todos los centros, que las claves de mejora pueden ser asumidas desde el propio centro. Es decir, casi nadie ha echado la culpa a los horarios, a la administración, a la falta de recursos, sino que las claves de mejora están alineadas con lo que el centro, con lo que tiene y con lo que ha aportado, puede mejorar. Sí. Bueno, la verdad es que esa casi en Atlántida es una obligación. Si lo hubierais hecho, os habríamos sacado los 6 sombreros y la técnica de los 6 sombreros para evitar las culpas externas y los sombreros negros de que todo es un desastre, porque decir, no, ¿y de lo nuestro qué? O sea, ¿cuál es la responsabilidad nuestra? Que en el fondo es la que estáis contestando y es la que más nos interesa. No por ello dejéis de estar en todas las reivindicaciones del mundo que haya que establecer a las debilidades externas. Bien,
Bueno, no está Fanny, que me dijo que hoy no podría estar, ha estado revisando la 1, ya me ha comentado cómo están todos esos trabajos. Coincide con algo que le escuché, creo que era Andrés. Podríamos en la 1 haber tratado de identificar mejor exactamente si se pide bajar mucho el nivel de cuáles van a ser los cambios o son cambios más generales que la propia normativa y los artículos plantean. Lo tendremos en cuenta porque a la vez, cuando nos habláis, nos dais pistas de cómo quedará esa actividad cuando las pasemos a la final de Eurovisión, que no es esta, ¿verdad? Estamos en unos previos. Bien, pues entonces, venga, que sigue siendo y que es vuestro turno. A ver qué cuestiones se os ocurren o incluso valoraciones que se os ocurra hacer sobre la 1, sobre la 2, la 3 que acabáis de escuchar. ¿No tenéis ninguna duda sobre la actividad curricular? ¿Os ha parecido tan sencilla? ¿O es que es tan difícil que no? A ver cuando se queden solos con el documento del PowerPoint y los recursos, vamos a ver. Bueno, la verdad es que ya sea porque, no sé si estamos respondiendo a una petición que nos hicisteis al empezar, que es muy sencillito que estamos muy liados. Cosas muy prácticas y muy sencillas. Estamos yendo ahí, ¿eh? Creo que la primera pregunta sobre la 1, ¿qué cambios veis que se consideran? Estaba en esa línea. Que la segunda, mira la CPD. Tú rellena el cuestionario que te vamos a dar un informe muy curioso e interesante. Y mira en la 3. Mira lo que viene con los perfiles competenciales. Contéstanos a estas 6 cuestiones, que en el fondo es, ¿entiendes el glosario que te hemos puesto al final? ¿Qué es cada una de esas 6 preguntas, verdad? ¿Qué es nivel de dominio? ¿Qué es perfil de salida? ¿Qué van a ser, evidentemente, perfiles competenciales? ¿Qué son dimensiones de las competencias? ¿Por qué son estas 3 dimensiones? Yo creo que en el fondo estamos tratando, digo, de no acobardaros, porque en un año tan duro, y si estáis en Madrid, peor. Esto en cada mañana es un no dormir, ¿verdad, Nuria? Aquí cada día nos asustamos un poco, cada mañana. Pues siendo un año tan complejo como este, pues bueno, que paséis sobre una reflexión del cambio que se viene de una manera suave. No sé si eso lo estamos logrando. Y que van a aparecer, aunque parezca mentira, nuevos conceptos en la nueva propuesta competencial, en la curricular de los Reales Decretos, y al menos vuestros centros estarán familiarizados con algunos de estos conceptos y con la nueva propuesta competencial. A mí me gustaría realizar una pregunta, si puede ser del módulo 3. Venga. En la parte del cuestionario, en el caso de que se pase a todo el personal del centro de profesores, ¿en qué momento se puede distinguir entre infantil y primaria, en este caso? A ver. Sí, pero digo, ¿estás preguntando sobre este cuestionario de esta o de esta? Ah, de este módulo, vale. El módulo 3. Esperando. Sí, lo que añadirá, os han compartido el formulario. Lo que añadirá Fernando va a ser que pongáis un código de centro para identificaros, el código de vuestro centro, sea cual sea, y la etapa a la que pertenecéis, digamos. Cada uno. Infantil, primaria y secundaria, considerando secundaria, bachillerato y educación secundaria obligatoria, ¿vale? Y ahí ya estáis identificados. Claro, por lo tanto, María, no te preocupes. Al rellenar el cuestionario, aunque lo habléis juntos y lo ensayéis juntos, luego se rellena individualmente. Y al rellenarlo, cuando Pedro Martínez tiene que colocar allí eso, secundaria o bachillerato. Sí, disculpad, si he entendido bien la pregunta, creo que ya está resuelto, porque he incorporado las etapas educativas infantil, primaria, secundaria y bachillerato separado. Pues falta, sí, si está infantil, escapamos, sí. Porque si no... Lo importante de la propuesta es que el cuestionario individual se rellene al final de la discusión colectiva. Sí. ¿Vale? Primero una lectura y una familiarización individual con las preguntas y con el contenido. Eso, desde luego. Luego, grupos de discusión pequeños y grupos de discusión grandes. Y luego, cumplimentar el cuestionario individualmente. Entonces, cada profesor se identifica. Soy de este centro y de la etapa tal. Y rellena sus preguntas. Seguimos. ¿Alguna cuestión más que veáis que esto sí es interesante? ¿Algunas dudas de este tipo que empezáis a resolver dentro de un día? El paso de aclarar los conceptos fundamentales, sobre todo los de las preguntas, niveles de dominio y perfil de salida,
es muy importante que haya un acuerdo colectivo en cuanto a qué significan esos dos conceptos, al menos. El resto también están en el glosario y conviene que todo el mundo se familiarice y que compartamos los significados. Pero para asegurarse de que todo el mundo contesta a lo que se le pregunta, es muy bueno que al menos esos dos conceptos principales se acuerden y se pongan en común antes de rellenar el cuestionario individualmente. Os decía algunas cuestiones más. ¿No? Fernando, repasa brevemente cómo tenemos la plataforma, su uso. Bueno, tenemos un grupito de gente muy pequeña, de 3, 4 que no han entregado. Entenderemos, ya iremos concretando más con ellos cuáles son sus circunstancias y por qué, porque van ya 2 actividades. Pueden hacerlo, siempre lo hemos dicho, en última instancia, después de ver todo lo que se va a colgar como referentes. Sandro, adelante, que has levantado la mano. Sí, no, nada. Comentaros que ya que lo comentas ahora, Florencio, nuestra segunda actividad está sin entregar porque nos reunimos mañana. Sí, bueno, sí, ya. No me refería tanto a vosotros porque hay otros que no han entrado y no sabemos, pero eso no haya problema, Sandro. Nada. Mañana ya está terminada. Perfecto. Pues estará evaluada en horas. Antonio. Creo que somos de los que estamos haciendo sudar un poco a Fernando con el documento de la primera. Muy Posiblemente. Antonio, Genovés, sí, adelante. Florencio, sí, Genovés. Que me ha parecido por el comentario que hacías antes como que nosotros no hubiésemos entregado en plazo las actividades. No, todo lo contrario. No, pobrecito mío. No, trataba de decir lo contrario. O no te he entendido bien, entonces. No, trataba de decir que, según tu comentario del otro día, es verdad que que no llegaba la evaluación y simplemente digo que os recordaba que esto todo ha tenido mucho que ver con que retrasando tanto vuestra entrega, incluso la 1, pues claro, el problema de la 1 es que se juntaba con la 2 por lo que ya visteis, que queríamos que tuvierais más tiempo, ¿no? Y en ese sentido era una explicación de que ha llegado tarde y no nos ocurrirá ya en la tercera, bueno, no ocurrirá tanto, ¿no? Aunque es verdad que os volvemos a dejar que colguéis hasta 3 días antes. Mirad en la fecha que pusimos, 3 días antes. Por cierto, ¿tiene alguien a mano el calendario y nos puede decir ya cuál es la próxima? Tened en cuenta que hemos retrasado 4 días esta. Hoy es 15 y la siguiente de abril, después de Semana Santa, era... Si está por ahí a mano... Y no lo... ¿Perdón? 15 de abril. Bueno, un 15 de abril, Florencio. Perfecto. No, siendo un 15 y un 13, Antonio, viene bien porque estamos hablando casi de un mes y está bien. Además tenemos... Sí, pero seguimos entregando a final de mes, ¿no? Entiendo que a final de marzo, ¿no? Siempre decís que se entregara en torno al 30, ¿no? Eso es. La primera posibilidad era esa. Y por lo tanto, desde el 30, los que van entregando pueden ser evaluados. Ahora ya sí, ¿verdad? Y evidentemente, como última instancia, esos 2 o 3 días antes que os pusimos el tope. Sería del 30 al... Si es el 13, creo que va a ser del 30 al 9, por poner un ejemplo, que ahora mismo no tengo delante el escrito, que sí tenéis, ¿no? Está colgado. Vale, bueno, pues no te había entendido bien antes. Perdonad, yo creo que es demasiado ajustado el tiempo, ¿eh? Ya, Marta, pero el problema, ya, yo se lo dice. Ahora lo dice porque hay una semana... Sí, ya lo sé. No solo eso, sino que hay una semana de Semana Santa, ya sea antes o después, que tampoco hay clase. Y esta semana incluso... ¿Por qué no hacéis una cosa? No digas nunca eso, Marta, porque sabes que nunca lo hemos aprobado en esta familia, sino, dado que es el 15, vuelve a pensar cuál es el mes siguiente y el siguiente para que juguemos ahora mismo en un minuto y podamos estar retocando esas 3 cosas. Porque claro, al retocar el 15 hay que ver el mes siguiente. Leedme, 15 de abril, quien tenía delante, que creo que era incluso Alfonso. ¿Mayo? En mayo tienes el 13 de mayo. 13 de mayo. ¿Y junio? En junio, al final, el 10 de junio. Claro, y decíamos más del 10 no, porque nos vamos a fechas, como sabéis, muy complicadas. Bueno, si el 15 de abril no fuera, que es la que tenemos, y tenemos que irnos una semana... Sobre todo es cuando hay que entregar las tareas, Florencio. Ah, bueno, dices en la entrega. No es tanto el seminario, claro. Da igual, cuando entregamos las tareas. Claro, si entregamos la tarea en torno al 30, como dices, aquí ya hay una semana de vacaciones, antes del 30, Mar, ¿o no? Es que en Aragón es el 29, entonces solamente tendríamos la semana que viene. Es que tenéis en Aragón unas cosas, Mar, pero bueno, vamos a entender Aragón. Tenemos las vacaciones malas.
Bueno, no te preocupes, porque eso es más fácil, eso que has dicho. Vamos a hacer y considerar pidiéndole... Yo no digo de cambiar el seminario, digo la entrega de, bueno, pues entonces, del trabajo. Mi amigo Antonio va a entender también conmigo que en vez del 30 vamos a tener que decir aquí que sea una entrega del 5 a... Tú no te preocupes por el final, Mar, porque el final siempre está abierto que podemos entregar hasta el 9. Pues será que la entrega se produzca entre el 5 y el 9, por poner un ejemplo. Déjame que lo plantee así ahora mismo con Fernando, os cambiamos y os mandamos al webinar y al otro sitio. No cambiamos las fechas, vamos bien ahora de mes en mes, porque es 15 de abril, 13 de mayo, 10 de junio, pero sí retocamos la entrega para que haya más tiempo para entregar, pero también haya tiempo para recibir, como decía Antonio, cuando uno ya lo sé, yo lo siento, y gracias a los correctores, pero... Muy bien, vale. ¿Alguna otra cuestión? Sí, Florencio, una cosa, los de aquí de Melilla, que nos sentimos más España que otra mucha gente, agradecemos la cantidad de veces que han nombrado Melilla. Que te vamos a nombrar embajador, de nuestra tierra. Tenemos que dar a Melilla y a Badajoz hay que darle más importancia de la que se les está dando. Porque tú estás en Melilla y yo soy placense. Entonces, bueno, bien viene que lo recordemos en esta fase. Una cosa, Antonio Jesús. El grupo que tenéis, Antonio Jesús, es interdisciplinar. Sí, somos 13 en total, tenemos gente de la Dirección Provincial de Educación, gente de la unidad de programas, gente de primaria. Sí, Pepe Cerdán de la unidad de formación. Muy bien. Fernando, ¿se te ocurre a ti desde la web alguna consideración, compañero Fernando? No, ninguna. ¿Nos estamos portando bien con la Moodle? Sí, mirad, si queréis os enseño un poquito. Vamos a ver. Sí, rápido, porque tenemos 3 minutitos, nos decimos adiós, pero a ver, ¿alguna consideración sobre la plataforma? Ya tenemos colgado el módulo 3, está con la misma estructura, de los documentos base están aquí en esta carpeta, luego la actividad curricular con un archivo que explica qué pasos hay que dar, aquí la entrega, igualmente en la actividad digital, sí, la que has llamado, opcional, ¿no? ¿Vale? Y luego a la digital no me ha llamado nada, pero porque no se asuste nadie. La que hemos llamado opcional o voluntaria es esa curricular 2 que dejamos, pero la digital no decimos nada y quien se anima la está completando porque vamos a tener un material muy rico de portfolios digitales, PLES y ahora herramientas comodines el próximo día. Y ahora, simplemente por curiosidad, para que sepáis, bueno, pues que lo que estáis entregando tiene ya un resultado, que es esta evaluación de la sesión 1, que es la que está más completa, pues bueno, pues aparece ya aquí una calificación gráfica, que todo esto intentaremos hacer un informe para que lo tengáis vosotros. Bien, muy bien. Perfecto. Bueno, pues yo simplemente advertiros, estad atentos desde Madrid porque va a haber muchas novedades más. No me refiero a las que nos hacen sonreír. Me estoy refiriendo ahora a que el Ministerio ha dicho que considera que en una semana o 2 abre el debate de perfiles competenciales con una propuesta pública que dé lugar a un debate, ¿verdad? Entiendo que va a haber mesas redondas, invitaciones a centros, es lo que se nos dijo hace tiempo, y yo creo que va a ser muy interesante. Ustedes, con solo el glosario que tiene el módulo 3, van a entender casi todo lo que se está empezando y se va a empezar a plantear, y con las cuestiones que os hemos planteado, nos vais a dar pistas de cómo tirarle de las orejas todo lo que podamos al Ministerio diciendo que no, que hay 500 profesores en nuestro pilotaje que dicen que, por favor, que bajéis también a completar los niveles de dominio, no solo a niveles de etapa, sino incluso a niveles de ciclo, que si no se desvertebra pedagógicamente el país y luego no sabemos qué está haciendo cada uno en cada rato y se cambia mi hijo de comunidad y, Dios mío, bueno, ese tipo de cuestiones que sabéis que es el día a día luego, están en la esencia de las preguntas que os hacemos. En el fondo mira no lo es... que ha preguntado Florencio. ¿Sí? No me he dado cuenta de quién. Preguntaba que cuándo estarían los resultados del formulario. Pero es del que DAFO. El DAFO, Marta lo pregunta, sí. Para poder hacer el DAFO, en realidad los resultados del formulario son automáticos, digamos, de alguna manera, en un formulario Google. Tú lo pasas a las personas de tu centro y ahí salen todos los resultados. No tenéis que esperar que os devuelvan los resultados del formulario. Fernando, ¿podrías explicar tú cómo se usa el formulario Google? ¿Cómo se pueden consultar las respuestas individuales y las colectivas? Es muy sencillo.
Vamos a ver, yo lo que entiendo, o sea, entiendo la pregunta de Marta porque el formulario nos llega a nosotros en una hoja Excel. Lo tenemos que hacer una devolución de alguna forma. Sí, sí, sí. Pero tú puedes utilizar la información del formulario, aunque os llegue a vosotros, pero tú puedes utilizarlo también. Habíamos quedado que era 1%. No, pero Esperanza, no te preocupes. Esperanza, no te preocupes que se te ve que ahí vas a tener que hacer una adaptación digital. No te preocupes. El formulario en Google nos va a obligar a nosotros, digo, porque ya lo hemos hecho en varias ocasiones, a recibido, como dice Fernando, el grueso del documento, ver cómo hacemos llegar los informes a cada uno o... Porque el informe a cada uno va a ser realmente muy sencillo y muy simple, como estabas diciendo, Esperanza, solo que nos diga a nosotros, pero no a ellos. Lo que sí es, y ese era un debate tuyo y mío, lo vamos a tener estos días, es qué hacemos con la información que llega. Hacemos luego un análisis un poquito más complejo nosotros, ¿verdad? Que es muy interesante porque el individual que va a recibir cada grupo va a ser así de claro y le va a llegar a ellos porque se lo vamos a enviar. Y a esa pregunta que nos hacía la compañera habrá que contestarle, dejarnos que pongamos fecha nosotros, pero sea con tiempo. Vamos a analizar esto un poco, Fernando, Esperanza, que nos va a tocar andar con esa actividad. Primero vamos a estudiar hasta qué día os dejamos, decimos, métete y rellénalo, como hemos hecho con el anterior, acordaos, y a partir de ese momento también vamos a barajar cuánta información nos llega y de ahí cómo podemos hacer un trabajo no solo de entregaros el informe vuestro, sino alguna información más que podamos sacar de una comparativa. Porque aquí podríamos decir cosas que no podéis hacer vosotros. ¿Qué piensas? Sobre todo, sí, Marta. Florencio, por poner la fecha de nuestra reunión. Bueno, pues en este caso, no, yo creo que la fecha de vuestra reunión puedes ponerla cuando te parezca ya, pero nosotros sí te vamos a decir que, digo, a esa primera, porque yo creo que si me permitís, no sé lo que estáis haciendo, algún día lo hablamos, es plantear 2 reuniones a lo largo del mes. Una primera en la que presentas y se empieza a trabajar y una segunda en la que cierras. Pues yo creo que ese cierre segundo va a responder bastante a la casi consideración que os hagamos llegar mañana, que es reuniros cuando os dé la gana. Pero el cuestionario tiene que estar rellenado antes del día tal. Y luego diremos, al rellenarlo el día tal, vais a tener un informe nuestro 3 días después. Eso va a ser, Marta, lo que terminemos cerrando en 24 o 48 horas. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Por lo tanto, podéis hacer planificación clara de vuestra primera reunión y de la segunda. ¿Algún asunto más? Pues estamos en hora. Nos faltan 4 o 5 minutos. Nos hemos portado bien. No dejéis nada del tintero. Vale. Pues muchas gracias de nuevo. Hemos dado un salto al tercero. Ni se os ocurra faltar en el cuarto, porque si se quedan claros los perfiles competenciales de Portugal, los perfiles de Saída, que dicen ellos, ¿verdad? ¿Qué debe hacer un niño esencialmente cuando acaba cuarto o sexto de primaria? Ahora viene el problema. Bueno, ¿y qué pinto yo que doy lengua en esos perfiles, verdad? ¿Mi materia qué? Y ahí es donde viene un juego muy bonito que nosotros hemos titulado de las competencias a las áreas, a las materias, ¿verdad? Ese va a ser el módulo 4 porque vayáis entendiendo el siguiente salto. Bueno, pues venga, muchas gracias y que nos vaya bien. A todos y todas. Leed todo lo que ocurre en Madrid porque es seguro de que no os aburrís. Estad atentos. Madrid arde. Venga. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Para todos. Buenas Adiós, hasta luego. Hasta luego, Florencio. Adiós.